en este momento, ¿sí? Bueno, les cuento, mi nombre es Carolina. Bueno, yo les cuento sobre mí. Estudié una carrera médica en la Universidad de Buenos Aires, ciencias veterinarias. Después, bueno, me especialicé en biodecodificación con enfoque médico, que es lo que nos trae acá, ¿no es cierto? Bueno, también soy astróloga egresada de Casa 11. Tengo buenos posgrados en astrogenealogía y estudié y sigo estudiando, ya hace muchos años me sigo formando con Masterclass con Marian Costa, que ella es especialista en psicogenealogía. Por eso para los que, bueno, no se anoten en la formación de bio y se anoten en otras formaciones, como la de constelaciones o las de psicología holística, van a ver que yo les voy a dar, ¿sí? También temas de psicogenealogía y tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, también soy terapeuta floral, por eso para los que se anoten en la formación del sábado de biodecodificación, van a ver que uno de los módulos que vamos a ver son las flores, el sistema floral de Bush, que es un sistema floral australiano, que bueno, que es muy recomendable para trabajar eh, para las personas que sean biodecodificadores. Porque primero es un sistema que tiene una mirada transgeneracional, o sea, van a ver flores que van a tratar, ¿sí?, temas familiares. Una de las más conocidas para, bueno, para ir por si no lo conocen, el sistema es BOAD, que es la que se hizo conocida en el mundo como la flor consteladora, porque, bueno, es una esencia que se recomienda tomar antes de la constelación y durante la constelación, digamos, familiar, si uno va a hacer una constelación, porque, bueno, porque justamente trabaja todas cuestiones transgeneracionales, de trabas, de cortar con ciertos patrones, y bueno, es una de las que también les podría nombrar. Y después porque ese sistema, que es el sistema de Bush, también es un sistema floral que se encara desde el lado de lo que sería el repertorio de síntomas, ¿sí? Si bien, por supuesto, vamos a hablar de ciertas emociones, en este sistema hay protocolos y hay terapéutica. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene, por ejemplo, que no pueda quedar embarazada, una mujer, se hacen protocolos de 6 meses con una esencia que se llama Shioak, ¿sí? Entonces, a diferencia de otros sistemas florales, se repiten los goteros. Después también tiene ciertas cuestiones parecidas a la homeopatía, aunque no son medicamentos homeopáticos, y por eso lo damos en la formación, porque para hacer medicamentos homeopáticos hay que ser médicos para recetarlos. Este es un sistema floral de venta libre, pero lo que tiene, ¿no?, es que tratamos, y eso lo vamos a aprender en la formación, de sacar el factor individual, ¿sí? Que es ver cómo la persona percibe justamente, ¿no?, el mundo, y desde ese lugar trabajamos con un criterio unicista, cual todas las flores que vamos a colocar en el gotero van a trabajar lo mismo, pero desde diferentes lados. Por eso es un sistema muy particular, que si uno lo quiere comparar con Bach o con California o con Saint Germain, la verdad que no tiene comparación, ¿sí? Pero ha tenido, bueno, se hizo muy conocido porque ha tenido muy buenos resultados en cuanto a reversión de ciertas enfermedades. Como es un sistema australiano, Ian White, que es su creador, em, en Australia están abiertos, ¿sí?, a trabajar médicos alópatas con los sistemas florales. Entonces hay mucha casuística, y bueno, pacientes que estaban en tratamientos con diferentes enfermedades han revertido, ¿sí? Por eso es el sistema que elegimos para trabajar en esta formación, ¿sí? Por todo esto que les estoy contando. Y además porque, bueno, por ahí en una sesión de terapia floral, uno no puede profundizar sobre el árbol genealógico de la persona, pero como ustedes, para los que se vayan a anotar en la formación de biodecodificación, van a tener varias sesiones y justamente vamos a apuntar a rever, ¿no?, toda esta historia de los ancestros, la mirada del árbol genealógico, a plantear el genograma, uno va a poder trabajar con estas flores que son transgeneracionales desde un lugar de conocimiento, ¿sí? Así que la entrevista para la terapia floral también se encara de una manera diferente a lo que se suelen encarar el resto de entrevistas. Les digo, para las que son terapeutas florales, que sí, que siempre hay muchos, ¿sí?, en las formaciones. Bueno, dicho esto, vamos al tema que nos convoca hoy, que son enfermedades autoinmunes, ¿no? Y antes de eso, como em,
Bueno, veo que hay exalumnos, algunos ya terminaron la formación, otros están, digamos, estudiando biodecodificación en este momento, porque tenemos varios grupos, digamos, que se van abriendo en el año, y otros están interesados también en formarse, y después hay personas bueno, que nos contactaron porque padecen alguna enfermedad autoinmune y quieren saber de qué se trata. Yo tengo que, como digo siempre, emparejar en el sentido de que, bueno, por ahí no todos tienen el mismo nivel de conocimiento. Entonces, antes de empezar a hablar de las enfermedades autoinmunes, quiero contarles un poquito, para los que por ahí nunca escucharon de la biodecodificación, qué es la biodescodificación. Entonces, porque hay mucha información, ¿no es cierto?, en Internet, y uno tiende a confundir biodecodificación con bioneuroemoción, con psicogenealogía, y son todas cosas diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es la biodecodificación? Bueno, hoy la vamos a plantear como una terapia holística complementaria, ¿sí? Esto es importante porque en sus principios la biodecodificación se planteó, sobre todo cuando el doctor Hammer, ¿no?, que es el padre de la biodecodificación, elaboró todas estas teorías y estas leyes biológicas como una terapia que no era complementaria, ¿sí?, al tratamiento médico. Entonces, hoy la biodecodificación de ninguna manera reemplaza un tratamiento médico, sino que va a acompañar a un tratamiento médico, ¿sí? ¿Desde qué lugar? Bueno, es una terapia holística complementaria que lo que vamos a buscar es relacionar el origen de las enfermedades, ¿sí? Porque para la biodecodificación las enfermedades no son azarosas, ¿está bien? Entonces, desde este lugar, si yo padezco una enfermedad, no es porque tuve mala suerte, porque es casualidad, sino que nosotros vamos a encontrar una información que nos va a dar, ¿sí?, justamente la enfermedad, porque ya Hammer hizo el trabajo de poder identificar con un montón de historias clínicas y de pacientes que sufrían diferentes enfermedades, que padecían diferentes enfermedades, entender cuál era el código de esa enfermedad, ¿no? ¿Cuál fue el conflicto que los llevó a enfermar? Entonces, como les estoy diciendo la palabra código, y biodecodificación tiene dentro, ¿sí?, de la palabra el código, biodescodificar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descodificando, entendiendo el código del BIOS, del cuerpo, ¿sí? Por supuesto que para poder entender ese código, yo tengo que acceder a un nuevo conocimiento. ¿Esto por qué sucede? Porque toda persona que padece una enfermedad nos puede decir, bueno, era lógico que me iba a enfermar porque estaba muy estresada o porque tenía muchos problemas, pero por ahí no va a poder identificar desde la conciencia exactamente qué es lo que me enfermó. Por eso el trabajo de los biodecodificadores es decirle qué situación de todas las que padeció, nosotros nos vamos por lo general un año hacia atrás, son las que llevaron a que la persona enferme. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque entendemos el código de cada enfermedad, porque ese es el trabajo que hizo el doctor Hammer, ¿sí? Cuando nosotros decimos, ¿por qué la enfermedad es inconsciente y por qué no podemos saber desde la conciencia por qué nos enfermamos? Bueno, porque parte del trabajo que hizo el doctor Hammer tiene que ver con que en cada enfermedad y en las fases de la enfermedad, que yo en unos minutitos les voy a mostrar un flyer, interviene lo que se llama el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es un sistema involuntario, es un sistema inconsciente, ¿sí?, que regula todo lo que son las funciones involuntarias e inconscientes de nuestro cuerpo, como por ejemplo los latidos cardíacos, ¿sí? Ninguno de nosotros conscientemente le tenemos que decir a nuestro corazón en este momento, latí. Eso ya está, ¿no? Es algo involuntario. Ni que nuestro estómago haga la digestión, entonces todas las funciones viscerales, la frecuencia cardíaca, la tonalidad de los vasos sanguíneos, todo eso es lo que regula el sistema nervioso autónomo. Y también el sistema nervioso autónomo es el que nos va a ayudar en situaciones de peligro, es el que se va a activar, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que siempre que se explica y se hace un paralelismo con el mundo animal, siempre cuando lean algo de biodecodificación van a ver el ciervo que está tranquilo en el bosque y viene el león, entonces se pone toda una serie de mecanismos, ¿no?, que tiene que ver con enviar
sangre al músculo cardíaco para poder correr, para poder escapar de ese león que expresa, y después cuando pasa el estrés, cuando pasa ese conflicto y el ciervo logra escapar, empiezan a activarse otra parte del sistema nervioso autónomo, que es la parte regulada por el nervio vago, que tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, en el cual el ciervo, bueno, después de que corrió, le va a agarrar hambre, va a tener sueño, ¿sí? Y esto tiene que ver con que ya pasó el peligro. Entonces, así como ese ciervo tiene un problema, que es que el león lo está persiguiendo, nosotros vamos a resolver en nuestra vida los conflictos, ¿sí? Con este sistema nervioso autónomo. Entonces, para la biodecodificación, ustedes habrán escuchado esto de bienvenida a la enfermedad como camino, que uno a veces dice, ¿cómo podemos, digamos, decirle bienvenido a la enfermedad si estar enfermo no es lindo, si recibir un diagnóstico que uno, ¿no es cierto?, padece alguna patología no es para nada agradable? Bueno, porque desde la biodecodificación, las enfermedades son programas psicobiológicos de supervivencia que nos han permitido a lo largo del tiempo adaptarnos al ambiente. O sea, nosotros los seres humanos estamos en este momento en el planeta porque a lo largo de la evolución, a lo largo de los años, pudimos adaptarnos al ambiente. ¿Sí? Hay especies que se extinguieron. ¿Y esto por qué? Porque no pudieron, ¿sí?, adaptarse al ambiente. Entonces, como mecanismo de adaptación, las enfermedades que todos tenemos en nuestro cuerpo, los programas para estas enfermedades, ¿sí?, que los vamos a llamar programas psicobiológicos de supervivencia, que van pasando de generación en generación, nos permiten que podamos seguir viviendo, aunque en el ambiente, aunque en el entorno pasen cosas, ¿sí? Por eso para nosotros la enfermedad nos da más tiempo para poder seguir resolviendo el conflicto, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos, ¿sí?, esta posibilidad, nos moriríamos el día con el cual nos enfrentamos con el conflicto, ¿sí? Porque es un conflicto que nosotros lo percibimos, el que nos lleva a enfermarnos, como un conflicto de supervivencia, ¿sí? O sea, se disparan como si se dispararan todas las alarmas en nuestro cuerpo, y eso que nos está pasando, que lo percibimos de esa manera, pone en peligro nuestra vida. Entonces, por eso nosotros no hablamos de enfermedades, sino de readaptaciones biológicas y orgánicas, que son las que van a padecer ¿sí?, los órganos y los tejidos, para poder seguir viviendo, ¿sí?, con ese conflicto. Entonces, para entrar un poquito y entender, y antes de ir a qué tipos de conflictos nos enferman, porque nosotros vamos a distinguir entre los conflictos biológicos y psicológicos. Los conflictos biológicos son los conflictos que nos van a llevar a enfermar. Los conflictos psicológicos son conflictos que tenemos que podemos resolvernos sin enfermarnos, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un problema con mi pareja, ir a psicoterapia una vez por semana y charlar durante 10 años lo mal que me llevo con mi pareja. Y puedo no enfermar. Ahora, otras personas por ahí tienen un conflicto con su pareja y enferman. ¿Y de qué va a depender esto? Bueno, va a depender de muchas cosas. Va a depender primero de mi factor individual, lo que para mí, ¿sí?, haga, digamos, la alarma en este sistema nervioso autónomo y entrar en lo que Hammer llama las fases de la enfermedad, que tienen que ver con su segunda ley, que va a hacer que yo transforme ese conflicto en un conflicto biológico y no psicológico. Después las herramientas que me dio mi sistema familiar, ¿sí? Ahora vamos a hablar con las enfermedades autoinmunes, la familia es muy importante, ¿sí?, el clan, porque son conflictos de desvalorización las enfermedades autoinmunes y van a estar muy relacionados con la familia del cual uno viene, ¿sí? Entonces, desde este lugar, vamos a ver también la importancia de esta historia, ¿no?, de vida que que cada uno de nosotros tenemos, pero además también la mirada transgeneracional, ¿no? ¿Qué ha pasado de generación en generación? ¿Cuál es la historia? Nosotros hacemos un corte de 4 generaciones, de bisabuelos, abuelos, padres, ¿no? Teniendo en cuenta esas generaciones, no porque lo que le haya pasado a los tatarabuelos no sea importante, sino porque es muy difícil acceder a la información de generaciones tan atrás,
¿no? Sobre todo casi todos los que estamos acá venimos de familias inmigrantes y es muy complicado por ahí tener, no más que el origen, por ahí, bueno, vinieron de Italia, vinieron de España, pero exactamente cuántos hijos tenían, cuántos hermanos eran, es como complicado, ¿no? A veces poder encontrar esa información, pero lo que se vio, y en todos los estudios de psicogenealogía que uno hace, es que si uno hace un corte en esas generaciones, trabajando con 4 generaciones, uno puede identificar patrones de repetición, y cuestiones relevantes que hayan pasado que tengan, digamos, que tengan coherencia con lo que uno está buscando y ven la vida de la persona, ¿sí? Alejandro Jodorowsky y Marianne Hosta, con su término de metagenealogía, ellos dicen que hay determinados traumas y comportamientos inconscientes que se van a transmitir de generación en generación y que para tomar conciencia de estos patrones, uno tiene que mirar su sistema familiar. Él dice que tener, digamos, un árbol genealógico y no investigar sobre él es como tener un mapa de un tesoro y no ir en busca de ello, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que, bueno, con que hay muchas cosas que a nosotros nos pasan, que nosotros pensamos que tienen que ver con nosotros y que vamos a ver un correlato en el sistema familiar. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien todos? Bien, entonces les quiero hablar un poquito de Hammer, porque no todos lo conocen. Bueno, van a haber hay mucha controversia con el doctor Hammer, porque bueno, tuvo varios problemas con el tema bueno, de su licencia. Él era médico, ¿sí? Ya falleció, por eso habló en pasado. Y bueno, era un médico, digamos, estaba dedicado a medicina interna, se recibió en tiempo y forma, con honores en su facultad, fue profesor, sí, de cátedra de varias áreas, una persona muy respetada por toda la comunidad científica, ¿sí? Que en el 1978 su hijo Dirk, ¿sí? Estaba en una fiesta en Córcega y bueno, durmiendo en la cabina de un barco y un aristócrata italiano, ¿sí? Que también estaba festejando porque era fin de año y no tuvo mejor idea que disparar al aire. Cuando dispara al aire, esa bala lo alcanza a Dirk lo trasladan a Alemania porque Hammer es alemán, y bueno, después de varias internaciones, su hijo muere. Entonces, el doctor Hammer, a los meses de la muerte de su hijo Dirk, hace un cáncer testicular y su esposa, la mamá de Dirk, hace un cáncer de mama, entre otros cánceres, ¿sí? Un carcinoma mamario. Entonces él empieza a investigar y a darse cuenta en realidad que no podían ser casuales esos dos eventos, y lo empieza a relacionar con la muerte de su hijo. A raíz de eso empieza su trabajo en el pabellón de cáncer de pulmón, o sea, por eso van a ver que si leen algo de él, van a hablar de la ley del hierro del cáncer, porque él en realidad empieza a elaborar sus leyes con pacientes con cáncer, pero después esas leyes las va a trasladar a todas las enfermedades, ¿sí? Y no solamente a las personas que padecen cáncer, pero su primer trabajo empieza, ¿sí? En este lugar. Entonces, ¿él qué hacía? Él decía, bueno, a ver, ¿cuántas personas hay con cáncer de pulmón? ¿No? Entonces, no, bueno, pero porque fumaron. Entonces él decía, bueno, pero ¿cuántas personas no fumaron ni fueron fumadores pasivos? O sea, no convivían con un fumador y también tenían cáncer de pulmón. Entonces eso no lo podía explicar. Pero todas, todas y todas, cuando él les preguntaba qué les había pasado un año antes, les había ocurrido el mismo conflicto. Entonces el trabajo que hace el doctor Hammer es entender este código de la enfermedad y en todas las enfermedades logra, ¿sí?, ubicar que las personas habían pasado por los mismos conflictos que después llevaron a padecer tal enfermedad. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir para que, para que vean el gráfico, ¿sí? Y quede un poquito más claro. Bueno, él habla siempre de una tríada, que esto seguramente lo van a escuchar, de psiquis, cerebro y órgano. Él dice que las enfermedades no son orgánicas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vieron que en alopatía se suele decir, uy, le falló el riñón, le falló el corazón, ¿no? Hablando del órgano como algo aislado. Bueno, él dice que todas las enfermedades, ¿sí?, se originan en el psiquismo y que no son orgánicas, son psíquicas. Lo segundo que él dice es que no hay enfermedad sin conflicto, ¿sí? O sea que siempre que cada persona padezca una enfermedad, hubo un conflicto previo. Todo lo que les decía antes, nosotros no hablamos de
enfermedades, hablamos de programas psicobiológicos de supervivencia o especiales con sentido biológico, los van a nombrar digamos, lo van a ver de las dos maneras, y que cada enfermedad, ¿sí?, es ocasionada por un DHS. Él le pone el nombre a este Dirhammer síndrome en honor a su hijo Hammer, y el DHS de ellos, para enfermar él de cáncer testicular y su esposa, o sea, la mamá de Dirk, de cáncer de mama, fue la muerte de su hijo, ¿sí? Y él lo describe a los DHS, que son los que van a provocar luego, ¿sí?, las enfermedades, como un shock inesperado agudo, vivido en soledad, y hay una tríada entre psiquis, cerebro y órgano, que está en cada enfermedad. En cada enfermedad uno va a poder ubicar esa tríada de psiquis, cerebro y órgano, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El psiquismo genera pensamientos. Cuando hay un problema, ¿sí? El psiquismo, cuando uno tiene un conflicto, empieza a generar pensamientos, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo, me parece muy gráfico. Si yo voy un día a trabajar, ¿sí? Y cuando estoy fichando, me llaman de recursos humanos y me dicen, Carolina, te quedaste sin trabajo, yo tengo un conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Puede llegar a ser un conflicto biológico o psicológico según cómo yo lo pueda percibir. Pero ¿por qué pongo de ejemplo eso? Porque por lo general lo que nos lleva a enfermarnos son los famosos baldazos de agua fría. O sea, para los que están en otros países sería como eso que no me lo veo venir. ¿Sí? Es algo, o sea, ellos no venían venir la muerte de su hijo. ¿Ok? O sea, ellos lo llaman y dicen que el hijo está internado con un disparo. ¿Sí? No lo tenían ni pensado eso. ¿Sí? Perder a su hijo con 18 años en ese momento que tenía. Entonces, por lo general, son cuestiones y por eso van a ver el nombre de trauma, ¿sí? Trauma biológico, shock inesperado, y esto tiene que ver con que son situaciones inesperadas. Entonces, bueno, me dicen, anda a tu casa porque te va a llegar el telegrama, a partir de hoy la empresa va a prescindir de tus servicios, y yo, bueno, empiezo a caminar a casa y empiezo a pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer para pagar las cuentas? Y si tengo hijos, si los tengo en las escuelas privadas, o si tengo una hipoteca, ¿y dónde consigo trabajo ahora? Y por supuesto, todos los pensamientos que voy a tener por lo general son negativos. Cuando uno tiene un conflicto, ¿sí? Uno por lo general empieza a tener pensamientos que tienen que ver con la preocupación. Pensamientos van a generar emociones. Y las emociones que va a generar en mí van a ser diferentes a las que va a generar en ustedes, porque nosotros somos todas personas diferentes, ¿sí? Esas emociones van a ir a un determinado órgano o tejido con un sentido biológico. Y acá sí, la biodecodificación se toca en algún punto con la medicina china. Vieron que en la medicina china, el médico chino, ¿qué te dice? ¿Sí? Si tenés alguna enfermedad en el pulmón, ¿por qué estás triste? ¿No? En hígado, ¿con quién te enojaste? En riñón, ¿a qué le tenés miedo? Bueno, nosotros acá también vamos a ver que, por ejemplo, los órganos que recepcionan el enojo son el hígado, páncreas y vesícula biliar, ¿sí? En el pulmón lo vamos a asociar a la tristeza, a la angustia, a los duelos no hechos, ¿sí? Situaciones territoriales, situaciones de miedo también lo vamos a asociar a, por ejemplo, los riñones. Y en el caso de Hammer y su mujer, que ambos padecen dos cánceres, a los meses que tienen el diagnóstico que muere Dirk, van a ver que ambos están relacionados con conflictos que tienen que ver con la progenie, con los hijos, ¿sí? El cáncer de mama es un conflicto de nido, de querer proteger a alguien que tomé como hijo. Puede ser mi hijo literal, en el caso de la mamá de Dir, que era su mamá, o un hijo simbólico. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen cáncer de mama y no tienen hijos, pero sí tienen un sobrino que lo consideran como hijo, o, por ejemplo, la muerte de la mascota, dispara así meses después, ¿sí? Un cáncer de mama, porque esa mascota, por ahí un gatito, un perrito, ¿sí? Que fue un perrito que te acompañó durante 19 años, es como un hijo, ¿sí? Entonces, dicho esto, em, cada uno va a percibir el conflicto de manera diferente, ¿sí? Y el cáncer testicular tiene que ver también con los hijos, el que tuvo Hammer, pero también con
si ustedes lo buscan, los términos de el golpe bajo. Y eso tiene que ver, y la injusticia, porque esta persona que dispara al aire, él lo lleva a juicio junto con, bueno, también con la mamá de Ir, ¿no? Y no pueden lograr que vaya preso porque era una persona de la aristocracia, muy importante. Entonces esta cuestión de injusticia, de golpe bajo y de no puedo hacer nada para defender a mi hijo, ¿no? Todas cuestiones que tienen que ver con la protección de ese hijo que, bueno, que no se pudo defender, ¿no? Em, Dicho esto, em, todos vamos a percibir, por ahí vamos a tener el mismo conflicto y puede ser que nos enfermemos por ello, pero nuestros órganos en los cuales va a decantar ese conflicto va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, frente a la muerte de un hijo, yo puedo tener mucha angustia, tristeza, puede quedar como un duelo no hecho y puede ir a pulmón, ¿sí? Pero también me puede pasar que tenga mucho enojo porque la muerte de mi hijo haya sido injusta, como por ejemplo en el caso de Dirk, ¿no? Que fue por una bala perdida, y tenga bronca y tenga ira, entonces va a ir por ahí al hígado. Y otra persona con la muerte de un hijo puede tener miedo, no sé, a perder sus otros hijos, o sea, ahí va a ir al riñón. Entonces fíjense como el mismo evento en cada persona, ¿sí? Va a ir a un órgano diferente. Y esto sí es importante, porque por eso los biodecodificadores, en parte de las entrevistas que vamos haciendo, ¿sí? Con las personas, lo que tratamos de hacer es sacar ese factor individual. Y por eso también vamos a enfermedades previas que ha padecido la persona para poder entender qué es lo que lo enferma, porque eso es importante, ¿sí? Personas que siempre se enferman, por ejemplo, frente a situaciones de separación, porque no procesan bien las separaciones, ¿sí? Y cuando vamos al sistema familiar de esa persona, también vemos que, bueno, otros familiares no lidiaron bien con las separaciones. Entonces ahí también hay un componente transgeneracional, ¿sí? No me dieron las herramientas para poder, sí, a la hora de tener ese conflicto, resolverlo de otra manera que no sea la enfermedad, ¿sí? ¿Está bien? Si yo vi, por ejemplo, que mamá se divorció de papá y mamá entró en depresión, es una cosa que si yo veo que mamá se divorció de papá y mamá sí estuvo triste, porque como todo duelo, divorcio y separación, pero bueno, después mamá formó pareja, después mamá sí salió a trabajar. Entonces, nosotros también observamos, esto habla mucho Lipton, en la primera infancia, todo lo que vemos, ¿sí? Él dice que la cabeza del niño es como un colador, ¿no? Y todo lo que uno ve en ese momento, ¿sí? Sobre todo en la primera infancia, pasa, ¿sí? Con más fuerza al inconsciente. Y eso que nosotros vemos, que observamos de las personas que nos están criando, es lo que después vamos a utilizar a la hora de como herramientas de resolver los conflictos. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso hoy la biodecodificación, sin entrar en lo transgeneracional, no tiene mucho sentido, porque hoy se está hablando que hay enfermedades que son transgeneracionales directamente, ¿sí? Como la celiaquía, por ejemplo, ¿sí? O la psoriasis, ¿sí? Entonces, les nombro, sí, justamente esas porque estamos en otras más, pero bueno, estamos justo en la charla de hoy hablando de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, si yo no hago un estudio del árbol genealógico de la persona, identificando, ¿sí? Historias de vida de sus ancestros, me estoy perdiendo una parte muy importante de esta información que me va a servir también para biodecodificar el conflicto. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces yo les quiero mostrar esta tríada que les estaba contando, ¿sí? Porque uno dice, bueno, el psiquismo genera pensamientos, pero ¿por qué me hablan del cerebro? Bueno, porque Hammer, em, él lo que decía era lo siguiente, él dice, bueno, si el cerebro controla todas las funciones de nuestro cuerpo, indudablemente tiene que haber algo que el cerebro comande para que determinado tejido u órgano sufre adaptaciones biológicas orgánicas. Entonces él empezó a ir hacia atrás y ya después me hablaba con las personas que padecían la enfermedad. Porque él decía, todas estas personas les pasó algo hace un año, 9 meses, 8 meses, no en la actualidad. O sea que la enfermedad tiene que venir después. Y antes yo tengo que encontrar algo en el cerebro. Entonces él empieza a tomar una muestra de personas que todavía no estaban enfermas, que les tal o cual conflicto. Y después las seguía en el tiempo a ver si enfermaban o no. ¿Sí? Y a estas personas les sacaba una tomografía computada.
En la tomografía computada, ¿sí? En las personas que luego se enfermaron, él lo que observó es un anillo concéntrico en forma de diana, que no sé si lo pueden ver, ahí se lo estoy mostrando con el mouse, ¿sí? Que es, él lo llamó el foco de Hammer, que es este foco de Hammer. Al principio él, bueno, la gente decía que eran los tomógrafos, estaba muy interesada en saber qué era lo que, lo que era eso, y en un momento le dijeron que era un error de la técnica, que es lo que se llama artefacto. Entonces, toda técnica diagnóstica, les cuento que siempre hay algo que no se presta atención, que es como un, ¿sí? Se llama artefacto. Pero algo que le llamaba la atención es que este foco de joven iba cambiando de lugar. A veces estaba en el hemisferio izquierdo, a veces en el hemisferio derecho, en el lóbulo temporal. Lo otro que le llamó la atención es que este foco de Hammer, ¿sí? En las personas que después tenían una enfermedad coincidía el lugar. Entonces decía, bueno, todas las personas que tenían carcinoma de cuello uterino, las mujeres, el foco de Hammer lo tuvieron en el lóbulo frontal. Ah, qué cosa, ¿no? Porque todos coincidían. Entonces le decían, no puede ser un artefacto esto, porque va cambiando de lugar. Si fuera un artefacto, yo lo daría. A todo esto, en un momento del seguimiento que hacía con estas personas, el foco de Hammer desaparecía. Entonces, a raíz de esto, él empieza a hablar de esta tríada en la cual vemos psique, cerebro y órgano, y él dice, bueno, psiquis son los pensamientos rumiantes que me aparecen cuando yo tengo un conflicto, que generan emociones. Según el tipo de emoción que yo voy a sentir, ¿sí? Con respecto al conflicto que tenga, mi factor individual, lo transgeneracional y todo lo que hablamos antes, el foco de Hammer se va a alojar en un determinado lugar del cerebro que va a comandar qué órgano o tejido va a ser la adaptación biológica o orgánica. Bueno, hígado, corazón, intestino, ¿sí? Páncreas. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, no es lo mismo un conflicto psicológico que biológico, porque como yo les dije, lo que me lleva a enfermar son los conflictos biológicos, ¿sí? El conflicto psicológico no son generados por un VHS, por ese Dirhammer síndrome, ¿sí? Son conflictos, por lo general, los biológicos, los que son, como les dije, imprevistos, que no me los vi venir, ese famoso, ¿sí? Balde de agua fría, ¿sí? O trauma emocional del que habla Hammer, son imprevisibles, no me permiten acomodarme en el tiempo. El psicológico sí, yo puedo estar hablando con, ¿sí? Con mi psicólogo de un conflicto que yo tengo, como puse antes, por ejemplo, el ejemplo, un conflicto de pareja a lo largo del tiempo. Hay readaptación. El otro no me permite una readaptación. Y yo siento que con ese conflicto se pone en jaque mi supervivencia. Por eso se va a activar el sistema nervioso autónomo. A todo esto, lo que nos dice Hammer es que nosotros compartimos estas leyes biológicas, que no me quiero meter mucho en el tema de las leyes biológicas porque se necesitan horas para poder explicarlas bien, ¿sí? Pero les cuento que, bueno, él anuncia varias leyes biológicas y él lo que dice que estas leyes que van a estar presentes en cada enfermedad y en cada sistema em, son filogenéticas y arcaicas, o sea que se entienden en términos de evolución y que las compartimos con los animales. Sin embargo, los conflictos psicológicos, como dice ahí, son exclusivos del género humano, no son filogenéticos y arcaicos, sino son entendidos en términos de evolución, ¿sí? Em, y unos ponen, digamos, es una amenaza, ponen en jaque la supervivencia y el otro no. Entonces, este gráfico que seguro lo habrán visto para los que, bueno, les interesa bio, es un gráfico, este es el gráfico que presenta Hammer en realidad, sí, lo tomamos de él. Y él lo que dice es que este sistema nervioso autónomo, nosotros en el día pasamos por lo que se llama fases de estrés y fases de reparación. Las fases de reparación nosotros las tenemos cuando dormimos, cuando descansamos, cuando salimos del estrés. Y las fases de estrés a lo largo del día. Es lo que nos permite ese ritmo, ¿no? Circadiano, poder enfrentar el día. Cuando llegamos a nuestra casa, tendríamos que estar tranquilos. Sabemos que en muchas casas no es así. Y dormir 8 horas y ahí reparamos, ¿sí? Bien. Si yo paso la misma cantidad del día en simpaticotonía, que fase de estrés, tendría que pasar la misma cantidad del día después en monotonía. Cuando este equilibrio se altera, es cuando viene la enfermedad. Por eso habrán escuchado que nos dicen, bueno, estás muy estresado, te vas a terminar enfermando.
claro, porque no es bueno, ¿sí? Para el cuerpo estar sometido a fase de estrés, ¿sí? Por eso uno tendría que poder, ¿no? Sé que es difícil cuando uno llega a la casa, ¿sí? Poder, bueno, tratar de no desestresarse, por decirlo de la manera, y dormir las horas adecuadas, alimentarnos bien y todo lo que conlleva, ¿no? Poder reparar, como diría Hammer. Entonces, ¿qué sucede? En el caso por ejemplo, si los ponemos de ejemplo a Hammer, ¿sí? Y a su esposa, ellos venían con un ritmo, ¿sí? Normal, hasta que viene el evento con el hijo, con Dirk, y ahí viene el DHS. Entonces ahí entro en lo que se llama fase de estrés y ya no paso directamente a la fase de reparación, ¿sí? Entonces estoy generando pensamientos obsesivos, rumiantes, ¿no? Y todo lo que me lleva a resolver el conflicto. En términos energéticos, nosotros decimos que estamos en chakra corona, que toda nuestra energía está dispuesta a resolver el problema, ¿sí? Y que no tenemos hambre, no tenemos sueño, porque estamos en fase de estrés, porque estamos tratando de resolver el conflicto. Es como el ciervo que está huyendo del león, no se va a poner a comer en ese momento, ¿no es cierto? No va a tener hambre. Bien. ¿Qué sucede? Resuelto el conflicto, pasamos a lo que se llama fase de reparación o vagotonía por el nervio vago o parasimpaticotonía. Es lo mismo, ¿sí? Y conflictos que van a tener resolución. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que les puse antes, si yo consigo otro trabajo. Pero me puede pasar que haya conflictos que no tengan solución. Por ejemplo, la muerte de un hijo, como en el caso de Hammer y su mujer. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo seguir sin dormir, ¿sí? Sin tener hambre, sin descansar, porque me voy a morir. ¿Cuánto tiempo puedo estar sin comer y sin dormir? Entonces, como mecanismo de supervivencia, y yo dije que las enfermedades eran programas psicobiológicos de supervivencia que nos permitían seguir viviendo con el conflicto, ¿sí? En el tiempo, me da más tiempo para resolver el conflicto, hay un momento en el cual toda la energía tiene que salir de acá y la manera para que justamente deje de estar en lo que sería chakra corona es que un órgano absorba toda esa energía. Y cuando ese órgano absorbe la energía, ese órgano enferma. Esto se explica desde términos energéticos, ¿sí? ¿Está bien? Desde este lugar, ahí ese órgano sufre la readaptación biológica y orgánica y ahí enfermamos, ¿sí? Que no significa que no nos podamos morir de una enfermedad. Claramente, ustedes saben, las enfermedades tienen diferentes pronósticos, hay enfermedades más graves, hay enfermedades menos graves, pero sí o sí la enfermedad me tiene que dar más tiempo para seguir viviendo con el conflicto. Es una readaptación biológica. Hammer y su mujer, el día que murió Dirk, se hubiesen muerto en ese momento pudieron seguir viviendo porque vinieron ambas enfermedades, ¿sí? Que les permitieron a él un cáncer testicular y a ella, ¿sí? El cáncer de mama, seguir viviendo a pesar de su conflicto, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, entonces vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes. Yo les quería contar algo de gráfico antes de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué los biodecodificadores nos vamos un año hacia atrás? Más o menos. Eso va a variar, ¿sí? Con algunas enfermedades. Porque después digamos, que el órgano toma, ¿no? Esta energía o en lo que llamamos parasimpaticotonía, el sistema nervioso simpático y parasimpático es este sistema nervioso autónomo que les dije antes que controlaba funciones viscerales, ¿sí? Inconscientes, involuntarias. Entonces, tiene una fase A, que es de edema, acá desaparece el foco de Hammer, que es como les contaba en la tomografía computada que después dejé ver, una fase de epicrisis que parece una reagudización. Acá muchas veces las personas tienen síntomas, por ejemplo, el cólico biliar, los cólicos renales, ¿sí? Son en esta etapa, o la crisis asmática, y una fase de restitución o cicatrización en el cual hay órganos que van a volver a su funcionalidad y al momento en el que estaban, digamos, sanos, por decir de alguna manera, y hay otros que no. Por ejemplo, en el infarto de miocardio queda la cicatriz blanca de fibroblásticos y por más que la persona entre en fase de reparación, ya ese músculo cardíaco que tenía en el lugar que tuvo un infarto no va a volver a reemplazarse por músculo cardíaco, ¿sí? Va a estar reemplazado por otro tejido, que es esa famosa cicatriz que se encuentra como hallazgo. Pero más allá de esto, acá la persona se entera que está enferma, donde les estoy mostrando con el mouse, porque acá empiezan los síntomas en vagotonía, en fase de reparación y el diagnóstico. Pero la persona el conflicto lo tuvo acá.
Por eso yo me voy hasta un año antes, ¿sí? Porque en fase de estrés no tengo los síntomas, porque está todo mi cuerpo justamente destinado para que yo sobreviva con el conflicto. Entonces, la típica frase de las personas que yo suelo atender me dicen, justo ahora que se solucionó todo, me vengo a enfermar. No, en realidad te enfermaste en la fase de estrés porque ahí ya se formó el foco de Hammer, pero no te enteraste que estabas enfermo. O sea, en realidad en vagotonía te estás enterando que estás enfermo, ¿sí? Por eso siempre los biodecodificadores les vamos a preguntar, y por eso Hammer les preguntaba qué te pasó antes, no les preguntaba qué te está pasando. ¿Sí? ¿Está bien? Es cuando se inició el conflicto. Hay enfermedades que los conflictos quedan pendientes de resolución. También es importante, ¿no? Por ejemplo, en los cálculos, ¿sí? Los cálculos biliares, los cálculos renales, son, ¿sí? Son conflictos pendientes. Por eso el cálculo va aumentando de tamaño, ¿sí? Hasta que llega un momento que vieron que la persona se lo tiene que sacar. Bueno, vamos a tener que sacarte, ¿sí? Así que bueno, tiene que ver con eso. Entonces, vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Bueno, ustedes saben que el sistema, justamente, ¿no? Es el sistema de defensa de nuestro organismo, el sistema inmune, y las enfermedades autoinmunes son afecciones en las cuales el sistema inmune ataca los propios tejidos. El sistema inmunitario, o sea, tiene la funcionalidad de protegernos de los agentes externos, los gérmenes, los virus, las bacterias, ¿sí? Todo lo que es externo a nuestro organismo. Em, y hay células que están encargadas de combatir, ¿sí? Los linfocitos B, que son células que están en la sangre, por ejemplo, generan anticuerpos. Pero tienen que generar anticuerpos contra lo extraño, no contra lo propio. En las enfermedades autoinmunes, normalmente el sistema inmunitario que podía reconocer lo externo, ¿sí? Y podía reconocer las células propias para no atacarlas, las termina atacando, ¿sí? Entonces, es una enfermedad en la cual se puede atacar, depende del tipo de enfermedad, que vamos a ver, ¿sí? En un ratito algunos ejemplos, al páncreas, a las articulaciones, a la piel, según el tejido, ¿sí? Pero siempre se generan anticuerpos contra los tejidos propios, ¿sí? Em, bueno, hay enfermedades que atacan autoinmunes un solo órgano, por ejemplo, un solo tejido, ¿sí? No, la endometriosis no es autoinmune, Emilce, ¿sí? Es un conflicto de nido, aquí está preguntando Emilce, ¿qué dijo esto en el chat? Es un conflicto de nido que tiene que ver con que migran porciones del endometrio a lugares distantes, ¿sí? Esto tiene que ver con que el conflicto está asociado a acá no se puede hacer nido. Entonces, lo primero que hay que ver es lo que, por ejemplo, una mujer que tiene endometriosis considera como nido. Hay mujeres que consideran como nido a su pareja y a su hijo, hay otras que consideran como nido solamente a su hijo, ¿no? Por eso es importante la entrevista, como para poder sacar todo eso. Pero lo importante es que hoy la endometriosis es una enfermedad que sí te puedo decir que se ve como transgeneracional, porque por lo general cuando uno va al sistema familiar de la persona hay historial de abortos, mujeres que no pudieron maternar a los hijos o que no fueron felices maternando, ¿sí? O entonces se activa el programa de endometriosis en el cual, bueno, obviamente al migrar porciones del endometrio a veces al ovario, a veces al peritoneo, a veces a las trompas, no es que uno pueda hacer un hijo en esos lugares. El hijo tiene que ver con el útero, pero simbólicamente es migro hacia otros lugares porque acá no se puede hacer hijo. Yo una de las cuestiones que suelo mirar es la pareja, ¿sí? Bueno, cómo está en pareja, situaciones que han pasado en las mujeres del sistema familiar, cómo vivieron las líneas, todo lo que es linaje materno, sobre todo, que es como se pasan en esos programas, el tema de los hijos, si hubo abortos, si hubo pérdidas de embarazo, si hubo abandonos, por esta cuestión de acá no se puede hacer nido, o las mujeres del sistema familiar no vinimos con la capacidad de maternar, ¿sí? Todo eso habría que investigar. Ahí estoy aceptando, ¿sí? Entonces, les contaba que, bueno, que las enfermedades autoinmunes podían estos anticuerpos, por ejemplo, o estas cascadas inflamatorias, atascar, que muchas veces la inflamación es la previa a la enfermedad sí autoinmune, determinados tejidos, como por ejemplo en la diabetes tipo 1, el páncreas, o varios tejidos, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico, que
además de la piel, puede atacar lo que tiene que ver con los riñones, ¿sí? Con diferentes porciones del cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del conflicto. ¿Qué pasó una persona, no? ¿O cuál fue el conflicto para tener una enfermedad autoinmune? Bueno, lo vamos a tomar como un conflicto de desvalorización, ¿sí? Para la biodecodificación tiene que ver con la desvalorización, ¿sí? También van a haber, digamos, algunas palabras asociadas como culpa, como impotencia, como el sentir que uno no puede. Y como yo siempre digo, los conflictos de desvalorización te dan cuando son conflictos de valía, entonces se dan en términos de competencia, ¿sí? ¿Cuándo yo me desvalorizo? Cuando hay un otro que puede hacer algo que yo no puedo. Como siempre pongo el ejemplo, si todos los que estamos acá tenemos que saltar un muro y ninguno podemos, a mí no me va a provocar desvalorización eso, porque ninguno pudimos saltar el muro. Ahora, si todos ustedes pueden saltar el muro y yo no, yo voy a decir, bueno, ¿qué pasa conmigo que yo no puedo saltar el muro? ¿Por qué los demás pueden y yo sí? Entonces, desde este lugar, sí, siempre lo vamos a ver los conflictos de valía, sí, o desvalorización en cuanto a la valía, en cuanto a cómo valgo. Por supuesto, ese cuánto valgo, cómo valgo, también suele haber una distorsión. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner mi valía en algo externo. Porque si lo tengo y lo sigo teniendo, buenísimo, pero si eso yo no lo tengo más, ¿qué significa? ¿Que un día era una genia y otro día no valgo nada y soy una fracasada? Bueno, y el término de la valoración y la valía viene también por la familia, ¿sí? Y esto es importante que lo hablemos, ¿no? Desde la psicogenealogía, nosotros vamos a introducir un término eh, que además del inconsciente individual, ¿no? El inconsciente colectivo, por ejemplo, del que habla Jung, vamos a hablar de un inconsciente familiar. Y vamos a decir que todos estamos unidos con nuestro sistema familiar como si funcionáramos como un único inconsciente. Por eso esta cuestión de que yo por ahí no conozco, sí, a mi bisabuela, pero puedo estar repitiendo algún patrón con ella. Y eso lo explica la epigenética, ¿no? La epigenética dice que además, o sea, nosotros de heredar, ¿no? Lo que tiene que ver con las características genotípicas, ADN, fenotípicas, color de pelo, color de ojos, también heredamos las historias de vida, porque todas esas cuestiones no resueltas en en el sistema familiar van pasando de generación en generación, ¿sí? Entonces, esto, lo no resuelto, lo no dicho, los secretos familiares, por más que nadie hable de eso, todos a nivel inconsciente sabemos y tenemos esa información, ¿sí? Y por eso las generaciones venideras, una palabra que van a escuchar mucho en psicogenealogía es le rinden homenaje, ¿no? Y estas cuestiones de patrones de repetición, más las lealtades invisibles que uno tiene, porque todos decimos que venimos a nuestro sistema familiar con un contrato. Y hay derechos, hay deberes, ¿sí? Hay reglas por cumplir. ¿Y por qué venimos con ese contrato? Bueno, porque somos mamíferos. Nuestra especie no puede sobrevivir por sí misma. Si a un bebé no lo abrigan, muere de hipotermia, si no lo alimentan, muere de hambre, ¿sí? Hay especies que sí pueden sobrevivir, ¿sí? Pero nosotros no. Entonces, nosotros dependemos de que el clan nos quiera, dependemos de que el clan se ocupe de nosotras, y como yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre una tribu y la otra? ¿Sí? Bueno, la vestimenta, lo que comían, lo que cazaban, ¿sí? Los elementos para cazar. Entonces, los clanes se mueven en regla en lo parecido, así como las tribus diferenciaban el de la otra tribu porque era extraño, porque era diferente. Entonces, toda persona que no siga las reglas y las normas son las famosas ovejas negras de la familia, los excluidos del clan. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? El sistema familiar actúa como una balanza. ¿Vieron una balanza de dos platos? De dos platillos. Si yo saco miembros, ¿qué va a pasar? Se va a bajar uno de los platillos. Si yo agrego miembros, ¿sí? Va a subir. Todo eso genera desbalances en el sistema familiar y las generaciones venideras van a venir a compensar, ¿sí? A compensar ese desbalance. Entonces, por eso las compensaciones, vamos a ver que pueden ser, por ejemplo, en el caso de los excluidos o un gran número de abortos, porque les cuento que los abortos ocupan un lugar dentro del sistema familiar, ¿sí? Tanto los espontáneos, los intencionales, nosotros no entramos en eso, pero que sí sabemos que hay alguien que tendría que estar que no está, y ese ocupa un lugar en el sistema familiar.
Entonces las generaciones venideras muchas veces vienen a reparar esos números, de alguna manera rindiendo homenaje, ¿no? Repitiendo. Entonces, por ejemplo, como patrones repetitivos en generaciones, uno ve que se suelen repetir el tema de los abortos. Entonces, mamá perdió 2 embarazos, después yo quedo embarazada y también pierdo 2 embarazos en número. Eso es increíble. Uno ve cómo se repiten los números de generaciones en generaciones, ¿sí? O si no, las adopciones. Y hablo de las adopciones que no son genuinas, o sea, ¿sí? A mí me ha tocado atender varias personas que han adoptado, que han venido, digamos, a hacer el trabajo del árbol, porque vieron, para los que están en la Argentina es muy difícil adoptar los trámites, sobre todo si quieren niños más chiquitos, están años y años con carpetas y con estudios, y después que han logrado la adopción se arrepienten. Bueno, yo siempre que me cuentan eso, lo primero que pienso es una reparación. ¿Sí? Porque se ve que no había un deseo genuino, ¿sí? De adoptar, sino estoy inmersa en poder, ¿no? Traer, ¿no? Miembros al clan porque falta, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de cómo muchas veces lo que yo pienso que quiero no es lo que yo quiero, porque lo transgeneracional es muy fuerte, ¿sí? Entonces, desde este lugar, y volviendo a las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Toda enfermedad autoinmune indica un conflicto con los lazos de sangre, y los voy a volver a repetir. Toda enfermedad autoinmune indica un conflicto con los lazos de sangre. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Y hablo de lazos de sangre porque hablo del sistema cosanguíneo, o sea, del que yo vengo. Si a mí me adoptaron, digamos, la familia que me adopta la vamos a llamar árbol educativo, no es mi árbol biológico. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando del árbol biológico, ¿sí? Entonces, las células que son, por ejemplo, los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, están en la sangre. Y simbólicamente la sangre es la familia, es el clan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un conflicto de desvalorización, probablemente la valía está asociada a cosas que me dijeron en mi sistema familiar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que me tengo que casar a tal edad, entonces se me valora si, no sé, si estoy casada, o si me recibí de tal carrera y estudié, o si tengo tal o cual trabajo, ¿sí? Que es el que esperan mis padres, ¿sí? Entonces, estos roles, estos lugares que nosotros ocupamos en el sistema familiar están establecidos. Y cuando no los ocupamos, digamos, eh, en algún punto uno se siente un excluido del clan, que no significa que toda persona que tenga una enfermedad autoinmune em, se haya dejado hablar con la familia. Hay algunas que son como, em, por ejemplo, que tienen que ver con los conflictos de separación, que son las que se dan en piel, ¿sí? Que puede ser esto de, uno ve claro el tema de la separación con el clan, por ejemplo, como decirles del vitiligo, ¿sí? O por ejemplo la psoriasis, que son conflictos de separación. Pero no busquen tampoco por ese lado, porque a veces la gran parte de las enfermedades autoinmunes, cuando hablamos de cuestiones de valoración y que no ocupo el lugar que mi familia espera que yo ocupe, ¿sí? Tiene que ver con que sí, me sigo hablando con mi familia y sigo yendo por ahí a comer los domingos, pero yo siento que no estoy a la altura de lo que ellos quieren, ¿se entiende? Entonces, desde este lugar siento que esperan algo de mí y yo no puedo cumplir con estas expectativas. Entonces, desde este lugar, las palabras, o sea, ¿qué es lo que le pasa a una persona que padece una enfermedad autoinmune? Bueno, si estoy atacando mis propios tejidos, ¿no? Con un sistema que es el sistema inmunitario, que es el que me tendría que defender de lo externo, hay algo de yo soy mi propio enemigo, ¿no es cierto? El enemigo está en mí, o sea, hay una parte de mí que no se acepta como es. Para sobrevivir, debo defenderme atacándome. Qué paradoja, ¿no? Para sobrevivir me ataco, ¿no es cierto? Si uno lo puede ir a ver. Y también no me reconozco, o hay una parte de mí misma que no se reconoce o no le gusta. ¿Por qué es un conflicto de reconocimiento? Porque el sistema inmune tendría que poder reconocer lo propio de lo no propio, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahí, cada enfermedad va a tener nos va a traer además, ¿no? Una especificidad, pero en sí quiero que lo vean y lo engloben como conflictos de desvalorización. Entonces, ¿cuál es el trabajo que haríamos en vivo, ¿no? Con una persona que viene con una enfermedad autoinmune? Primero que se acepte a sí misma,
porque hay una cuestión ahí de no aceptarme como soy. Y también parte de la aceptación tiene que ver con que por ahí eso que no se me da en términos de valoración, ¿no? Que yo pongo como marco de referencia es porque no es para mí. Y eso no significa que yo no valga nada. O sea, todos los que estamos acá tenemos diferentes capacidades, ¿sí? Y no todas tenemos las mismas. Y eso es lo rico, ¿no? De la diversidad, justamente, que todos somos diferentes. Ahora, por ahí yo estoy empecinada con lograr algo que por ahí no es para mí o no me hace feliz, ¿sí? Y eso es lo que voy a poner como marco de referencia, que como les digo, yo no puedo poner sí mi valía en algo externo, porque si yo lo tengo buenísimo y si no lo tengo más, ¿qué es lo que pasa conmigo? Entonces, hablando de las enfermedades autoinmunes, me interesa que hablemos de la diabetes, ¿no? Una enfermedad tan escuchada. Bueno, no se confundan la diabetes tipo 1 con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, voy a mostrar para que vean, ¿sí? Estamos hablando, que vean las células del páncreas. Ahí está. Bueno, las células, sí, una imagen del páncreas, para que vean que el páncreas tiene diferentes células, ¿sí? El alfa, beta, gamma y justamente la del polipéptido pancreático. No vamos a hablar de polipéptido pancreático, que sí regula otras hormonas y se libera cuando uno come. La somatostatina es la encargada de regular la insulina, ¿sí? De inhibirla. Pero lo importante es las células beta y las células alfa, que son las que van a regular la glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, específicamente las células beta en la diabetes tipo 1, lo que sucede es que los anticuerpos sí atacan a las células betas del páncreas, que son las que producen insulina. ¿Y qué es lo que hace la insulina? La insulina lo que hace es meter la glucosa dentro de la célula y sacarla de la sangre, ¿sí? Entonces van a leer seguramente que la insulina es la autoridad, ¿sí? Y que hay un problema con la autoridad, porque es la que dice, glucosa, metete dentro de la célula, ¿sí? En la diabetes tipo 1, el páncreas, ¿sí? Hay un déficit de insulina, entonces no se puede meter la glucosa dentro de la célula. Y esto tiene que ver con que hay anticuerpos, ¿sí? Que van atacando las células beta del páncreas y se van destruyendo, ¿sí? Estas células. Entonces, por eso hay niveles altos de azúcar en la sangre, se asocia y se le llamaba la diabetes juvenil, porque se asociaba a edades tempranas, y lo que se dice en la opatía es que, bueno, nacen, ¿no es cierto?, con una cierta predisposición genética, y por eso se diagnostica, ¿no?, en etapa juvenil, para padecer esta diabetes, ¿sí? Que nosotros decimos desde la bio y decimos desde la psicogenealogía, porque la psicogenealogía también hoy está teniendo una mirada sistémica de las enfermedades, como ustedes saben que también las constelaciones, ¿sí? Las nuevas constelaciones, sí, se pueden constelar síntomas, enfermedades, no sé si han escuchado de eso, pero bueno, estamos teniendo, ¿sí? También una mirada sistémica en lo que es psicogenealogía, y justamente el azúcar y la glucosa se necesita para que la célula tenga energía. Entonces, si yo la tengo fuera de las células, es porque la tengo disponible y se va a acumular porque la voy a necesitar para algo. Entonces, el sentido biológico de tenerla, digamos, alta en sangre es porque justamente cuando necesito combustible, ¿cuándo le voy a poner nafta al auto? Cuando lo voy a poner en movimiento, ¿sí o no? ¿Sí? Si me voy a casa a dormir la siesta, no voy a ponerle nafta al auto, ¿sí? Cuando voy a salir. Bueno, así va a estar mi cuerpo. Mi cuerpo se va a poner, ¿no? Si yo padezco diabetes, en alerta porque vamos a necesitar combustible. ¿Combustible para qué? Para luchar, para pelear. Por eso van a escuchar que el diabético se enoja mucho, ¿sí? Y el páncreas es un órgano que vamos a asociar al enojo, así como la vesícula biliar y así como por ejemplo también el hígado, ¿sí? Son órganos que vamos a relacionar con el enojo, con la bronca y con la ira. ¿Y qué sucede? Bueno, está disponible justamente para luchar, para el combate, ¿sí? El tema es que no combate ni lucha. Entonces el diabético, digamos, queda ahí, ¿no? Queda en esos climas hostiles sin posibilidad de poder expresar lo que le pasa. Por eso con las personas con diabetes
el trabajo que hacemos en bio tiene que ver con la expresión y el que aprenda a gestionar las emociones y también la adaptabilidad a diferentes cosas que pasan, porque son personas que les cuesta mucho como adaptarse a las diferentes situaciones, ¿sí? Y van a ver que se relaciona mucho con la madre, porque el azúcar, y van a ver que esto que también se dice, el diabético necesita dulzura y en cambio recibe tortura, decía Hammer, ¿no? El diabético necesita amor, ¿sí? ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque el amor es vivido como tóxico, ¿sí? Entonces, ¿quién es la encargada de dar amor en el sistema familiar? La madre? Usted va a decir, ay, pero el padre también puede, sí, pero en realidad uno espera una incondicionalidad a nivel inconsciente de la madre. La madre, pensemos que nosotros dentro de lo que vemos en biodecodificación es, bueno, la etapa de proyecto sentido, que es antes de la gestación hasta los 3 años, la madre es fundamental, ¿sí? Entonces, desde este lugar, em, nosotros esperamos ese amor. Y por lo general lo que uno ve es que nosotros trabajamos en vivo con algo que se llama las tríadas, que son esquemas vinculares, y junto con la persona vamos viendo cuál era la relación con sus padres, cómo eran los vínculos con sus padres, si eran vínculos de amor, ¿sí? Si eran vínculos de no unión, si había peleas, si había conflicto, y vamos identificando las tríadas. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, para poder sacar el patrón vincular. Y lo que uno vio, y la verdad que esto es increíble, sí que se da en toda la bibliografía, es que vienen de padres en los cuales no hubo comunicación, no se pone en palabra las emociones, ¿sí? Y madres con cierta frialdad y distancia, ¿sí? Entonces, también está descrito, ¿sí? En la bibliografía, y esto es así, que vienen de madres por ahí o de hogares que hubo violencia, ¿sí? O que hubo incesto o abuso. Entonces se percibe el amor como algo tóxico, así como lo dulce y la glucosa simbólicamente no entra dentro de la célula porque lo dulce se percibe como algo tóxico, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces uno, si nos basamos en la diabetes, si no vamos a la primera infancia y no vamos al sistema familiar, nos estamos olvidando una parte importante. A lo largo de las generaciones uno ve que, bueno, en psicogenealogía se dice hubo mucha amargura, ¿no? Simbólicamente con lo amargo, con lo dulce, y esto tiene que ver con que son generaciones que han pasado cosas muy complicadas y bueno, y esto de no poner palabras emociones. ¿Cuál es el tema con la diabetes? Ya voy a la 2, ¿sí? Porque me están preguntando ahí. El tema es que no solo que necesita amor, sino que no sabe, o sea, lo que se dice es queda inhabilitado para poder también recibir amor. Entonces son personas que salen como con una coraza al mundo. Entonces, por un lado, es una paradoja, ¿sí? Porque necesitan, porque tienen una gran carencia afectiva, pero por otro lado, cuando uno los va a abrazar, cuando uno los quiere contener, es como que no quieren, ponen como una barrera. Entonces son personas que uno, al contrario, los ve como que no necesitan nada o como que no quieren, ¿sí? Entonces hay un tema ahí que, bueno, hay que trabajar porque justamente no pueden gestionar bien sus emociones. Hay un tema también de relación con los otros, que eso se ve claramente en las tríadas. Con respecto a la diabetes tipo 2, ustedes la van a escuchar como la insulino resistente y no dependiente. O sea, por lo general la diabetes tipo 1, como el tratamiento es con la aplicación de insulina, y las lapiceras, no sé si las vieron, tipo correctores, y la diabetes tipo 2 es con metformina, y la resistencia a la insulina, ahí no pasa que no se produce suficiente insulina, y esa no es autoinmune. Entonces, ojo con esa, ¿sí? Ahí lo que pasa es que en personas que han padecido obesidad, bueno, el tema del sedentarismo, lo que sucede es que, y también ahí se le da una gran importancia a los genéticos, se habla de más de un 75% que tienen que tener antecedentes de familiares que han tenido diabetes, ¿sí? Acuérdense que para nosotros la mirada de la herencia es en realidad lo que observamos cómo resolvieron el conflicto. No vamos a hablar de herencia en sí porque para lo que es la biodecodificación todos tenemos los programas para todas las enfermedades, ¿sí? Entonces no vamos a tener como esa visión en ese punto, ¿sí? Es otra mirada. Em, pero bueno, lo que sucede es que los tejidos se hacen resistentes a la insulina. Entonces la insulina le dice, bueno, metete glucosa dentro de la célula y los tejidos no le dan bolilla,
¿sí? Lo que sucede es eso. Entonces, hay resistencia a la insulina, y la insulina es la autoridad, y se va a hablar de climas, van a ver que van a hablar de asco, repugnancia en climas de resistencia. ¿Y qué quiere decir Hammer cuando dice eso? Bueno, quiere decir que la comida me da simbólicamente, ¿no? Tomémoslo, asco. Entonces me repugna. Entonces no acepto la glucosa y hay resistencia. Y tiene que ver con que son personas que han permanecido y de vuelta vamos a lo transgeneracional, en climas muy hostiles, ¿sí? Entonces sucede que me resisto. Como no me puedo resistir porque, como les dije, hay un tema de no expresión en la diabetes, tanto en la 1 como en la 2, porque, por ejemplo, si yo tengo un clima hostil, vamos a suponer en mi pareja, me llevo mal con mi pareja, no se me ocurre separarme e irme, porque la gran frase de la diabetes es hay que resistir. Y esto tiene que ver con que está muy valorado a nivel transgeneracional que las generaciones pasadas, ¿sí? En el sistema familiar han resistido a lo largo de los años y nunca nadie se fue. Entonces no se va a recurrir a eso. Entonces, ¿qué pasa? La persona se enoja muchas veces por día, pero no lo manifiesta. Obviamente sobrecarga el páncreas, ¿sí? Y tiene su glucemia recontra descontrolada, porque esto no es, digamos, gratuito, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tiene un costo, y el costo es enfermarse, el costo es el cuerpo, ¿no es cierto? Pero desde este lugar, a nivel simbólico, me resisto a la insulina. La insulina es la autoridad. En realidad la autoridad está afuera, ¿sí? Lo que pasa es que yo no lo puedo, digamos, tomar acciones en el afuera y sobrecargo mi cuerpo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien con lo que voy diciendo? Bien, entonces, pero sí, acuérdense siempre, una de las cuestiones que nosotros revisamos es el vínculo con la madre, ¿sí? Porque, bueno, la madre es la que me viene a enseñar lo que es el amor, lo que es la dulzura, ¿sí? Esto es así a nivel sistémico. Por otro lado, ahí quiero ver porque hay algunas preguntas. Em, Ahí me se preguntabas el conflicto de desvalorización. Es un conflicto de nido, ¿eh? El de, el de la endometriosis. Y yo estoy leyendo el chat, ¿eh? Perdón porque estoy mirando al costado porque estoy viendo el chat. No, siempre busco lo que es linaje materno. Todo lo que tenga que ver con experiencias de maternidad, con los hijos, siempre voy a pararme más en lo que es abuela materna, mamá, bisabuela materna, ¿sí? Por lo general uno lo encuentra ahí, y por ahí uno decía, bueno, pero ¿por qué no en la abuela paterna? No, bueno, porque en realidad tiene que ver con que en los primeros meses de vida intrauterina, se dice que se pasan todos estos programas, como por ejemplo la programa de no hijos, las infertilidades, que son reparaciones en el sistema familiar, o en el caso de las endometriosis, ¿sí? Y uno estuvo en la panza de mamá. Entonces, por eso el linaje materno. ¿Se entiende por qué me voy a ese lugar? Em, Depende qué enfermedad autoinmune, Edith, porque por ejemplo, no es lo mismo si vamos a hablar de una esclerosis múltiple, ¿sí? Porque ese es otro tema que les quería contar. O sea, dentro de las leyes de Hammer, cada tejido u órgano va a venir de una capa embrionaria diferente. Hay tejidos que vienen en una sola capa y hay tejidos como el corazón que comparten las cuatro capas embrionarias. Mesodermo nuevo, antiguo, endodermo y ectodermo. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿tiene algo en el ovario? ¿Qué puede ser? Imagínense, como saben que soy decodificadora, me vienen preguntando estas cosas. Yo le digo, ¿cuál es el diagnóstico? ¿En qué parte el ovario? No es lo mismo las células intersticiales, sí, la parte intersticial que las células germinales. ¿Por qué? Porque hay conflictos diferentes. Entonces, él necesito que, pero sí te puedo englobar, ¿sí? Porque no es lo mismo tener, digamos, como la esclerosis múltiple, anticuerpos contra las vainas que envuelven digamos, a los nervios, que, no sé, tener un problema en las neuronas motoras del sistema periférico. O sea, todo tiene que ver con conflictos de valorización, pero va a tener como un plus. Pero por lo general, uno lo que suele asociar es en la esclerosis, este daño de vaina de mielina, ¿no? Que se produce en los nervios. Es una capa, la mielina es una capa que protege los nervios, que lo que va a hacer justamente es que si todo funciona bien, ¿no? El tema de las señales. Lo que pasa es que acá
se va a reducir la velocidad de transmisión justamente de estas señales por tener alterada entre lo que es cerebro y médula en la esclerosis múltiple, bueno, justamente esta capa. Entonces, desde este lugar, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, lo que se vio, bueno, eso les quería contar. La esclerosis múltiple hoy, esto es nuevo, se está hablando que es una enfermedad transgeneracional, es autoinmune, se bien, produce anticuerpos contra la vaina, como les dije antes, pero hay un correlato que uno suele ver y van a escuchar, por ejemplo, la palabra fantasma, ¿no? Buscar si hay algún fantasma en el árbol. Bueno, muchas veces cuando fallece un familiar, la persona al año o dentro del año que falleció empieza con una sintomatología y, por ejemplo, se ha visto mucho en esclerosis múltiple. O sea, se le declara una esclerosis múltiple cuando fallece tal familiar. Entonces se dice que viene como a cargar alguna cuestión, ¿sí? Que ese familiar no pudo resolver. Y bueno, desde este lugar, justo la esclerosis múltiple, si bien es una enfermedad de desvalorización, es como que sale un poquito de la regla en este sentido. Son personas que cuando uno investiga la vida, han sido muy exitosas en todo lo que se proponían. Entonces, por ejemplo, si estaban en una empresa, han alcanzado un puesto jerárquico. Si, no sé, no sé, estuvieron en la facultad, se recibieron con diploma de honor y, no sé, fueron los mejores alumnos. Pero hay una situación en la vida X que dejo de ser y de tener ese lugar, ¿no? Que tenía antes, ¿no? Entonces, o me veo menos competitiva y ahí viene la desvalorización, ¿sí? En términos de competencia. Pero por lo general, si bien las enfermedades, digamos, con conflicto de desvalorización, son personas que fueron desvalorizadas también en la infancia, y uno ve un correlato con el lugar que ocupan en el sistema familiar, más allá que la enfermedad actual por ahí tenga que ver con una situación particular, sea pareja o trabajo, uno cuando va al sistema familiar y a la primera infancia, ve que son personas que no tenían un lugar, digamos, de valoración dentro de la familia, ¿sí? Pero justo esclerosis múltiple no. Por eso les digo que sale un poquito de la regla, pero seguramente si ustedes van al diagnóstico hace un año hacia atrás, algo les pasó que la persona ya no se percibe como tan exitosa, tan competitiva como antes, ¿sí? Entonces esto es importante. La verdad que bueno, es así. Em, y siempre todo lo que tenga que ver a la pregunta que hizo Edith, lo que sí te puedo englobar sin saber el diagnóstico es que toda, digamos, patología que impida mi movimiento, sea, no sé, lo que sean neuronas motoras o como estamos hablando en la esclerosis, el daño de la vaina de mielina, se va a llamar un conflicto de contrariedad en el movimiento de obligación. Entonces ahí habría que ver qué es lo que uno, movimiento en sí, en el accionar, cuáles son las decisiones de vida que uno tomó, hacia dónde, qué lugares quiso ir, qué lugares quería ir o no quería ir y me vi obligada a ir. Entonces tiene que ver con movimiento, con acciones, ¿sí? Y por eso simbólicamente después vienen todos tipos de enfermedades que tengo una dificultad para moverme, claramente, ¿sí? Entonces desde ese lugar sería el sentido biológico. Entonces habría que buscar esto, ¿no? Y siempre conflictos hacia el futuro, porque las piernas, los pies me llevan hacia otros lugares, ¿sí? Entonces relacionándolo con el caminar la vida, con ir hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con todo esto? Y bueno, y siempre buscar, y en esto sí, hay nosotros bueno, en la formación una de las cosas que les enseñamos es a sacar los dobles. Los dobles son personas de nuestra familia, de nuestro sistema familiar, que hay dobles por fecha de concepción, de función, ¿sí? Bueno, cumpleaños por nombres. ¿Vieron cuando uno tiene el mismo nombre que por ahí, no sé, la abuela, la bisabuela? Bueno, para nosotros son dobles. Y los dobles son personas del sistema familiar con los cuales uno puede, digamos, tener más identificación. Entonces los patrones repetitivos que van pasando de generación en generación, muchas veces se dan con más fuerza en los dobles, ¿sí? Entonces repito la misma historia, me pasan las mismas cosas. Y dentro de estas cosas que me pasan están las enfermedades, porque los patrones de repetición, les cuento, son las enfermedades, por ejemplo, las adicciones, los suicidios, los intentos de suicidios, los abortos, ¿sí? El incesto, los abusos. Entonces, bueno, eso se suele repetir a lo largo de las generaciones y las enfermedades también.
¿sí? Son patrones de repetición. Y con estos dobles, como hay más identificación, por lo general, hay que buscarlos para ver a ver si uno encuentra un correlato, ¿no? De lo que le está pasando a la persona con respecto a ese doble. Em, bueno, habría que ver qué tipo de enfermedad, pero en los ojos, para qué nos sirven los ojos? Para poder vernos, ¿cierto? Ah, estoy contestando la pregunta de Leonora, perdón, yo sigo mirando el chat. Para lo estoy viendo, para los que no lo ven, dice, Leonora dice, el conflicto se relaciona a una enfermedad autoinmune que ataca los ojos. Ah, está bien, ahí lo está poniendo, se llama pruriginosia ocular, justo, no bien, bueno. Bueno, pensemos en los ojos. ¿Para qué nos sirven los ojos? Para vernos, ¿cierto? Bien, entonces, yo me ataqué por algo que vi, ¿sí? Entonces yo no tendría que haber visto eso, ¿no? Si estoy tocando mis ojos, ustedes siempre piensen que hay una cuestión mía que no se acepta, porque si no, no voy a hacer anticuerpos contra mis tejidos. Entonces, ¿sí? No me perdona haber visto eso, por ejemplo, podría ser, ¿sí? Habría que ver ahí cuál fue el conflicto y sobre todo porque también siempre en lo que tiene que ver con los ojos y también se da mucho en las sorderas, ¿sí? En todas las patologías, ¿sí? Del oído. Por lo general, se suelen heredar. Mismo los zumbidos, ¿vieron? Bueno, por lo general, si hay una persona que tiene zumbidos, seguro que alguien en el árbol también. Entonces, las cuestiones de no ver, de no escuchar, como mecanismos también eh, de supervivencia. ¿Se entiende? Como parte de poder sobrevivir, mejor no veo, mejor no escucho, ¿sí? Entonces, bueno, por eso también hay que prestar atención si uno viene de un sistema familiar en el que hay mucho Alzheimer, esta cuestión de no recordar, ¿no? Como mecanismo también de supervivencia, ¿no? Cuando pasa algo, ¿no? Que no puedo seguir viendo con eso, bueno, no, dejo de recordar, ¿no? Y eso también es importante, ¿sí? También si hay muchas personas, obviamente no estoy hablando de ella, esto no serían enfermedades autoinmunes, pero bueno, derivamos por el tema, tengo en el sistema familiar muchas personas que tuvieron ACV. ACV tiene que ver con querer parar el tiempo, con no aceptar la nueva realidad, ¿sí? Con vivir en el pasado. Entonces, bueno, los accidentes cerebrovasculares también uno tendría como que prestar atención si viene también del sistema familiar, porque hay una cuestión de adaptabilidad también, ¿no? En la vida pasan cosas y bueno, ¿puedo yo adaptarme a eso nuevo que está ocurriendo o no? Bueno, esto tiene que ver también con que nuestra familia nos enseña, ¿no? A cómo poder lidiar, ¿no? Con las cosas que nos están pasando. Entonces, bueno, desde este lugar, la cuestión de no ver o de haber visto algo, bueno, esto es importante, sobre todo saber si hay antecedentes, lo que tiene que ver, que nos está preguntando Leonora, ¿no? Bueno, justamente con que en el clan hay muchas personas, por ejemplo, que padecen, bueno, problemas de vista, ¿sí? De visión, eso es importante, ¿sí? Porque, bueno, nosotros trabajamos, entre todo lo que trabajamos, con las cartas de liberación del clan, y en muchas de estas cartas de liberación, sí, que es una especie de acto psicomágico, porque lo hacemos con fuego, lo que hacemos es poder puntualizar todas estas cosas que uno ve en el sistema familiar para poder liberarse y que se dejen de repetir. ¿Está bien? Entonces, desde este lugar, bueno, siempre como estar atento, Un ¿sí? celular. Pero por lo general siempre están asociados también, en el caso del pemphigoide, al tema del miedo, de que vi algo que me provocó miedo, eso también, ¿sí? Entonces, bueno, pero también hay una cuestión de no perdonarme el haberlo visto, ¿no? Porque estoy usando mi sistema inmune para, bueno, para atacar un tejido que es propio, ¿sí? ¿Alguien se desmuteó y me quería decir algo? Porque escuché como la resistencia a la insulina, Yamila ya se la conté con la... ¿eh? Sí, la miositis también es desvalorización, exactamente. Esto para que sepan en general todo lo que es sistema osteomuscular, o sea, huesos, tendones, músculos, ligamentos, articulaciones, siempre son conflictos de desvalorización. Lo que pasa es que no siempre que tenga una patología en este sistema va a ser una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son las que les estoy mencionando, que eso significa que se suma el componente de hacer anticuerpos contra esos tejidos, ¿sí? ¿Está bien?
Em, entonces, bueno, en el caso de, como les decía, del pez bigoide, se forman como unas pequeñas, les cuento, para los que no les saben, ampollitas, ¿sí? Que se van a dar bueno, principalmente en las mucosas, ¿sí? La conjuntiva ocular, la conjuntiva del ojo es una mucosa, ¿sí? Entonces, bueno, justamente esto es importante ver si, bueno, si lo tiene, como le decía Helio, ¿no? Una sola persona, si eso se repite de generación en generación, ¿no? Todo eso es sumamente importante, ¿sí? Pero bueno, en el ojo, como les decía, realmente em, eh, uno suele asociarlo a esto de, bueno, ¿no? De qué es lo que vi, ¿no? Qué es lo que no me perdono haber visto y todas estas cuestiones. Acá me pregunta Celeste, ¿se puede hacer carta de liberación con un doble aunque sea un tío? Sí, sí, justamente los dobles son personas del clan. Celeste, no sé dónde andas, pero estoy mirando ahí porque hay varios conectados. No, porque Celeste es alumna Sí, de la sí, soy yo, formación que soy ya yo. empezó. Por eso le digo así, porque la conozco. Claro, sí, porque vos las cartas las haces con, las cartas de liberación, las haces con la familia, justamente son cartas de liberación del clan, o sea, tengo que pertenecer, o sea, la persona con la que estoy haciendo es de mi sistema cosanguíneo, o sea, de mi familia biológica, ¿sí? Puede ser un tío, puede ser, ¿sí? Mi papá, puede ser mi abuelo, ¿sí? Siempre identificando un patrón, porque puede ser que yo sea doble de alguien y por ahí heredé, no sé, una habilidad, no sé, mi abuela tocaba bien el piano y yo empiezo a estudiar música y toco bien el piano, entonces eso no lo vamos a incluir en una carta de liberación. Vamos a incluir lo que no queremos para nuestra vida, ¿sí? ¿Está bien? Bien. No sé si eso queda claro, ¿sí? Quería hablarles un poquito del lupus, que ahora está tan, ¿no? Tan en auge, todas las... Bueno, esta es una época de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Esto también lo explica Hammer en términos de evolución, ¿no? ¿Por qué uno antes veía más enfermedades y hoy en la actualidad ve otras? Bueno, porque nosotros, los que están asociados a las enfermedades endodérmicas, que esto es una capa embrionaria, ¿no? Que define Hammer como un conflicto que tiene que ver con un conflicto que se afectan funciones básicas de supervivencia, como la respiración, la digestión, la excreción y la reproducción para garantizar digamos, que siga la especie, ¿no? La supervivencia de la especie eran los conflictos más antiguos, ¿sí? Cuando estamos acá, la gran mayoría podemos comer, no digo que en el mundo no haya este conflicto, ¿no? Por supuesto, lamentablemente que lo hay, pero convengamos que uno lo que ve, ¿no? Si pudo cubrir las necesidades básicas de lo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Con poder respirar, con poder comer, con poder digerir, tienen que ver con conflictos y estos son los que están en auge de competencia, ¿sí o no? Ya no es solo de que tengo el alimento, sino que tengo que entrar a un trabajo, tengo que ser competitivo, y esta cuestión de mirar a los otros, ¿no? Ay, mirá, ella tiene pareja, yo no tengo, ¿no? Siempre esta cuestión de comparación y cuestiones que ya no tienen que ver con la supervivencia nata. Entonces las autoinmunes hoy están, ¿no? Es como que, bueno, uno escucha, y antes no escuchaba tanto. Y esto tiene que ver con el no aceptarse o el poner como marco de referencia eso que quiero, ese trabajo, esa pareja, ¿sí? Y esta cuestión de algo debo tener mal yo, porque ¿por qué no lo puedo conseguir? Entonces, fíjense cómo empiezan a cobrar, ¿no? Estas enfermedades una coherencia en cuanto a lo que hoy valoramos, ¿no? Y con respecto a los problemas que tenemos hoy en la actualidad. El lupus, nosotros tenemos dos tipos de lupus. Les voy a mostrar para que vean más o menos cómo son las lesiones. Em, mm, mm, yo creo que les puse una, bueno, vieron que hay dos formas de lupus, ¿sí? Es un programa autoinmune, se llama programa porque acuérdense que las enfermedades para nosotros son programas psicobiológicos de supervivencia, ¿sí? Y tenemos una forma localizada, que es la más benigna, que es la que afecta la piel y a veces las articulaciones, y la sistémica, que es mucho más grave porque, bueno, se hacen anticuerpos contra los riñones, la pleura, el pericardio, el peritoneo, son varios lugares del cuerpo, ¿sí? Como dice ahí, es una afección de colágeno y tejido conectivo, y bueno, y lo que pasa es que se forman como estas especies de, sí, de protuberancias, bueno, en realidad un enrojecimiento facial y con pequeñas protuberancias. Em, Toda enfermedad que afecte la piel, nosotros le vamos a sumar, sobre todo lo que tiene que ver con la primera capa de la piel, que es la epidermis,
que son enfermedades con conflictos de separación, ¿sí? También vamos a ver que en la psoriasis, también que hay un recambio continuo, ¿sí? La piel, ustedes como saben, bueno, nuestra piel está continuo recambio, ¿no? Cuando uno se baña, que se pasa la esponja, ¿qué sacamos? Células muertas. Bueno, ese recambio está acelerado de una persona con psoriasis, por ejemplo. Y en ambas lo que tienen es que son conflictos de separación, ¿sí? Están muy relacionadas con conflictos de separación, entonces uno tendría que buscar, bueno, de quién me separé, eh, con quién me dejé de hablar, ¿no es cierto? Que por supuesto que el sistémico es más grave porque afecta muchos tejidos, como les dije, y, y bueno, desde este lugar es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Em, Específicamente, en la psoriasis, la diferencia es que hay un conflicto que permanece activo y mientras se resuelve, ¿se acuerdan cuando vimos las fases de la enfermedad que dijimos que estaba la simpaticotonía, que era la fase de estrés y la vagotonía? Bueno, cuando una está en simpaticotonía, la otra está en vagotonía y así. Y Hammer pone como ejemplo un ejemplo que me parece muy claro para explicar, por ejemplo, qué conflicto podría derivar en una psoriasis, que es una mujer que él atendió que no se quería separar y se separa de su marido, y tenían un hijo en común. Entonces, ¿por qué doble separación? Bueno, porque no se quería separar del marido y además se tenía que separar de su hijo porque tenía una tenencia compartida. Entonces, por momentos el nene estaba con el papá y por momentos estaba con la mamá. Entonces, cuando el nene volvía a la casa, quedaba activo el conflicto de separación sí, con el marido, que no se quería separar, y así viceversa. Por lo general, cuando uno va a lo que es el sistema familiar, Hammer tenía una gran frase que decía: no cualquiera se hace una psoriasis, sino cualquiera se hace un lupus. Y esto tiene que ver con que las enfermedades autoinmunes, por lo general, tienen un correlato, ¿sí? Si él no hablaba tanto de lo transgeneracional, con situaciones que han pasado en el clan. Entonces, por lo general, si hablamos de conflictos de separación, es muy probable que en mi sistema familiar no pueda lidiar bien con las separaciones, ¿sí? Cuando haya personas en mi sistema familiar que se separaron, seguramente no hay, vamos a encontrar duelos no hechos, ¿sí? Y como que, bueno, por los que les decía, porque ellos nos dan herramientas, ¿no es cierto?, para poder resolver los conflictos y nos muestran a la hora de tener conflictos cómo hicieron para resolverlos, ¿sí? Y por lo general son clanes que, bueno, que no han lidiado bien con las separaciones, que hubo muchas separaciones, ¿sí? Y bueno, esto me parece como importante, ¿no? Poder como ver ese correlato. Quiero ver en el chat. Bueno, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. La fibromialgia, mira, te voy a contar, la fibromialgia hay un debate, porque en realidad se encontraron, en los últimos estudios se encontraron citoquinas proinflamatorias que uno las podría asociar porque muchas veces en los tejidos que sufren inflamación, uno puede ser la previa a tener una enfermedad autoinmune. Pero cuando se buscaron anticuerpos, no se encontraron. Entonces, la mayoría vas a ver, salvo estos que están investigando y que quieren seguir insistiendo por ahí, no hay muchos investigadores que quieren decir, bueno, voy a comprobar que la fibromialgia es autoinmune, porque la verdad es que tiene muchas características de ser una enfermedad autoinmune, no encuentran los anticuerpos, entonces no estaría como declarada como autoinmune. Sí, la artritis reumatoide. Ahí sí, ahí sí estamos de acuerdo, sí, que es así. Entonces se producen anticuerpos contra las articulaciones, y ustedes van a ver que la artritis la van a encontrar como el conflicto del gesto, ¿sí? Y esto tiene que ver con que por lo general son personas que están en climas muy hostiles, ¿sí? Y que temen por alguna persona, ¿sí?, de su entorno bueno, que sea querido por ellos. Y hay una cuestión de desvalorización en no poder defenderlo. Entonces podría ser un padre que ejerce violencia, ¿no es cierto?, contra los hijos, y una mamá que hace una artritis reumatoidea porque no puede protegerlos, ¿sí? Pero por lo general son siempre climas eh, hostiles, ¿sí? La fibromialgia son varios, no es autoinmune, ¿sí? Pero ese es el consenso, salvo que el día de mañana se descubra que sí lo es, pero por ahora, como les dije, no se encontraron anticuerpos, pero sí son varios conflictos. Es un conflicto de separación, es un conflicto de dirección, porque se afecta todo lo que es
el tema del cortisol, producido por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y el cortisol está asociado a la dirección o al haberme equivocado. Entonces son personas por lo general que son excluidas del clan por haber tomado algún camino que para la familia es amoral, ¿sí? Y esto me da la introducción y también la desvalorización en cuanto a, bueno, por lo que hice me desvalorizo, ¿no? Y como ustedes saben, la fibromialgia es tremenda a nivel dolor porque las personas sienten como unos pinchazos en la cabeza, no sé si conocen a alguien con fibromialgia, después, bueno, sienten dolor en todo el cuerpo, ¿sí? Es como que va a todo el cuerpo. Y bueno, es una de las, ¿no? De las que más dolor digamos, son muy dolorosas. La persona realmente, y aparte cuesta también mucho llegar al diagnóstico porque no es muy claro, entonces la persona va purulando de un lado para el otro sin diagnóstico, ¿sí? Pero bueno, ambas son conflictos de desvalorización, ¿sí? Ambas son conflictos de desvalorización. El vitiligo también hoy se acepta que es autoinmune, no sé si conocen a alguien con vitiligo, es una mancha blanca que aparece en un lugar determinado del cuerpo. Todas las que tengan que ver con mancha y también vamos a hablar también del lupus, se toman en biodecodificación como enfermedades de Mori Mansilla. ¿Qué significa eso? Pensemos en el vitiligo. Si yo me quiero hacer una mancha blanca, es porque el sentido biológico es que yo me siento sucia. Por supuesto, no sucia de que no me bañé, sino sucia con respecto a algo que yo hice que va en contra la moral. ¿De quién? De la familia. Cada sistema familiar tiene sus reglas, sus normas y está establecido lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Por eso es importante que en las enfermedades de mancha de mora y mancilla, empezar como a investigar cuál es la moral de ese sistema familiar, porque siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo vengo, por ejemplo, de una familia en la cual hay varias personas presas y yo el día de mañana cometo un delito y caigo presa, por ahí no lo voy a tomar como amoral, porque en mi sistema familiar está permitido, o sea, hay ¿sí? Varias personas que estuvieron en la cárcel, ¿sí? Por cometer algún delito. Ahora, si yo soy la primera que me llevan presa por cometer un delito y en mi familia no hay nadie preso, claramente en mi familia va a decir, trajo deshonor, deshonra a la familia, ¿sí? ¿Está bien? Lo que hizo Carolina. Entonces, la moral, lo que es amoral, lo que no es moral, en realidad va a depender de mi sistema familiar. ¿Sí? ¿Está bien? Y lo que me marque como que es moral y que no. Entonces ahí sí o sí nos tenemos que ir a la familia y bueno, esta cuestión de sentirme sucio tiene que ver con, por ejemplo, si es en las manos el vitiligo, las manos están relacionadas con el trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo me gané el dinero? ¿De qué trabajé? ¿Eso que trabajé está permitido por mi sistema familiar? ¿Está bien visto? ¿O es algo que sienten que ese dinero que me gano es sucio? ¿Sí? ¿Está bien? En la cara tiene que ver con la identidad. ¿Sí? Porque todos los que estamos acá nos estamos conociendo por las caras. Si yo les muestro una mano mía, ustedes me ven el día de mañana por la calle, no sé si me pueden reconocer por la mano, pero por la cara seguro que sí, ¿sí? Entonces tiene que ver también con la identidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el pubis tiene que ver, bueno, con quién tuvo relaciones sexuales, ¿sí? ¿Cuál es mi pareja, ¿sí? Entonces depende el lugar y la localización, nos va a traer también nos va a traer un correlato no diferente con respecto a, bueno, al lugar, a la zona, ¿sí? Em, y bueno, con respecto a, acá me pregunta Luz, al síndrome de Jorgen, bueno, ahí tenés que identificar específicamente dónde es, viste que se puede dar en los ojos, en la boca, ¿sí? Porque ahí te va a traer un correlato. Pero también es un trastorno del sistema inmune, o sea, haces anticuerpos, ¿sí? Entonces, lo primero que vas a tomarlo es como es una enfermedad, ¿sí? Con un conflicto de desvalorización, ¿sí? Eh, y bueno, y ahí, bueno, habría que ver con qué está relacionado, ¿sí? Si está relacionado con los ojos, como te decía, con el tema de ver, la boca tiene que ver con lo que uno dice, con lo que uno no dijo, ¿sí? Entonces, bueno, habría que identificar, pero siempre, acuérdense, Luz, ¿no? A tu pregunta, de siempre me voy un año hacia atrás, ¿qué pasó? ¿No? Como para poder encontrar con qué estoy identificado, porque no es que yo me tengo que fijar en el momento que eso aparece, ¿no? Que aparece el diagnóstico. Porque bueno, justamente
¿Por qué en ese momento, ¿no? Tengo el diagnóstico de la enfermedad autoinmune? ¿Qué pasó un año hacia atrás? ¿Sí? ¿Qué vivencias tuve? Y eso me va a orientar, sabiendo ya, ¿no? Todo lo que son las enfermedades autoinmunes, justamente bueno, a todo esto, ¿sí? ¿Queda claro? No sé, Lucy, ¿me querés contar algo? ¿Querés agregar? A ver, voy a mirar el chat. Ay, Permiso, muchas gracias, permiso. Yamila, me dice, sos muy genia. Sí, Perdón, hola, buenas noches, Fer. Caro. ¿Cómo estás? Buenas noches a Bien, ¿y todos. vos? Bien, te estoy Hola, escuchando. buenas noches. Buenas noches. Recién te preguntaron por el síndrome de Sjögren. Eso es lo que le ¿Ese iba es a preguntar, porque, es el de porque no Sjögren? lo escribió sin S. Por eso Por eso que, por eso le quería preguntar, porque no lo escribió con S. por eso Viste que quería es saber si es el mismo, porque vos estás SJ, hablando, claro, claro, pero como vos estás porque ahí hablando de puede la, ser claro, ahí puede ser bueno, viste el tema de la visión borrosa, la boca seca, también puede atacar las paratiroides, depende, te lo ¿sí? Pero el pregunto que yo estoy porque, hablando es con ese. Sí, es el que se refieren. Ah, está bien. Sí, claro, bueno, decime lo que me vas a preguntar. La la pre- piel, los pulmones, el corazón. por Sí, eso, la pregunta que te iba a hacer justamente es, yo tengo síndrome de Sjögren, lo mío fue un ¿cómo hallazgo, acordás? ¿te acordás? Ujú, Lo mío fue un hallazgo, o sí, me sea, a mí en el acuerdo. 2000, entonces, en ese caso es como medio complicado, porque fue un hallazgo en el sentido de que fui a hacerme análisis, me hicieron un análisis, y de hecho me dije, ¿cómo? Estaban buscando otra cosa. Y de hecho me dijeron como que puedo tener, es más, me dijeron no le des importancia porque esto puede tener años, claro, ¿no? Entonces ahí, Sí. Ahí es un tema, porque es lo que hablamos, bueno, Fer les cuenta a todos que ella terminó su formación en, bio, eh, en biodescodificación, sí, ahora está hermosa, en la formación de constelaciones. Gracias, gracias, Bella. Y bueno, hermosa. el tema es claro, ahí está el punto. Ese es el gran problema. Por ejemplo, en la celiaquía, que vieron que tiene que ver, ¿no? También que es una enfermedad autoinmune con la intolerancia al gluten. Las personas por ahí están 5 años dando vuelta con el diagnóstico. Dice todo lo que dice Fernanda. Entonces, ¿ahí qué sucede? Nosotros, ¿qué solemos preguntar? ¿Cuándo empezaste con los síntomas? No cuando tenés el diagnóstico, ¿sí? Pero a veces hay enfermedades que son hallazgos, como ella dice, ¿sí? Por eso también es importante saber qué es lo que ataca, ¿sí? El ojo, la boca, la piel, las glándulas salivales, o sea, porque todo en este tipo de enfermedades, cuando se atacan varios tejidos, va a tener una coherencia, ¿sí? Por eso le preguntaba a Luz y quería como contar alguna zona en particular y así lo charlábamos, porque todo va a tener, por ejemplo, en la piel, como les dije, tiene que ver más con sistema tegumentario IP con los conflictos de separación, ¿sí? Si ataca las articulaciones es un conflicto neto de desvalorización. Siempre va a tener que ver con desvalorización por ser autoinmune, ¿sí? Pero puedo ir como sumando algunas cuestiones más. Pero ahí, claro, es un tema porque no sabemos, ¿sí? Pero bueno, pero más allá de eso, Fer, hemos hablado con vos de tu familia y un montón de cosas, y seguramente desde ese lugar a vos te deben, no te voy a exponer acá porque son No, cosas no, está tuyas, bien. pero privadas, pero bueno, viste que hay un correlato siempre con los lazos de sangre, ¿sí? Que eso Sí. sí es importante que prestemos atención. Entonces, más allá de qué es lo que me pasó, siempre, por más que la persona tenga un diagnóstico y no sepa, porque es un hallazgo desde cuándo lo tiene y no puede identificar alguna situación, sí seguro va a identificar una situación en su sistema familiar, en cuanto, ¿no? Al ser excluido, al tema de la valoración, ¿sí? Y esto tiene que ver, les voy a mostrar, ¿sí? Les armé acá una filmina para que bueno, esto para que se lo acuerden, ¿sí? Los linfocitos B, que son células que están en la sangre, dice yo ataco los invasores por fuera de las células. ¿Y a esto qué se refiere? Bueno, que va a mandar anticuerpos, que son estas proteínas, que van a ir, ¿no? En este caso, la enfermedad autoinmune, en lugar de defenderme contra lo ajeno y contra lo extraño y no propio, contra mi cuerpo, ¿no es cierto? Mis propios tejidos. Y en el caso de las células T, con las cascadas, ¿no? Que tienen de citoquinas y todo, dentro de las células las combaten, ¿sí? Pero ambos están en la sangre, estas células, por lo cual por eso
está el tema de, ¿no? Esto de reconocer lo propio y no propio, memorizar lo extraño que tiene el sistema familiar, que tiene el sistema inmunológico, pero acuérdense que la sangre tiene que ver con mi familia, y por eso yo les puse esas palabras de seguridad, autoafirmación, expansividad, que tiene que ver hacia qué lugares puedo llegar. Y cuando digo puedo llegar, tiene que ver con qué lugares también espera el clan que yo llegue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros siempre hablamos en las enfermedades autoinmunes es el tema de la hermandad. Si la persona tiene hermanos, bueno, ¿qué lugar ocupan en el sistema familiar ¿sí? Los hermanos? Pues si, por ejemplo, mis hermanos, no sé, todos pudieron estudiar en la universidad y todos se recibieron y yo no, seguramente no, ese espacio que me supe ganar es diferente al que tienen mis hermanos, ¿sí? Y por eso el tema de la identidad, como les decía, ¿sí? Siempre vamos a encontrar un correlato en la familia. Esto es lo que quiero que les quede claro, porque me parece sumamente importante, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptarme como yo soy, y además que mi familia tampoco puedo ponerla como marco de referencia de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Porque son diferentes opiniones, o sea, ¿quién es el que me dice que yo tengo que ser o no tengo que ser algo, ¿sí? Entonces, bueno, el tema es que nosotros seguimos como atados a ese contrato inconsciente que les contaba, que firmamos por una cuestión de supervivencia para que el clan nos atienda cuando somos bebés, también de adultos. Entonces, por eso todo el trabajo que hacemos en bio y desde la psicogenealogía tiene que ver también con poder liberarnos, ¿no? de estos lugares, ¿sí? Personas que tienen, por ejemplo, patologías en la columna, son las personas que más trabajo nos lleva por ahí las sesiones de bio, porque la columna tiene que ver con la familia, tiene que ver con el clan, y son personas que son muy inflexibles al ver, por ejemplo, las rectificaciones, ¿sí? Al ver otras opciones de vida. Y cuando digo otras opciones es como que miramos una sola realidad y me cargo con cosas que no son mías, los mandatos familiares están muy fuertes, entonces, bueno, hay que hacer como mucho trabajo para poder corrernos de ese lugar, ¿sí? Y empezar a evitar otros. Una vez que nosotros nos podamos correr de ese lugar, la dinámica familiar va a cambiar. Pero si yo siempre me sigo poniendo el mismo traje, como digo, nada va a cambiar. Y además, yo con el traje, Jodorowsky tiene una frase muy, muy célebre que dice que el lugar que nosotros nos sabemos ganar en nuestra familia y en la hermandad es el lugar que vamos a ocupar en la sociedad. Entonces, si yo en mi clan me paro desde un lugar desde que no valgo, re desvalorizada, ¿sí? Después, ¿qué lugar? ¿Cómo salgo a buscar empleo? ¿Cómo salgo a conocer a alguien, no? Si quiero tener pareja. Del mismo lugar, con el mismo traje. Yo tengo que cambiar ese traje para que las cosas cambien, porque si no, lo que voy a conseguir y lo que me va a venir en la vida es la reafirmación de que yo no puedo, de que no valgo, de que no me lo merezco, ¿sí? La única manera de que mi mundo cambie es que yo cambie mi percepción sobre mí. Por eso, ustedes van a escuchar, seguramente los que están acá habrán conocido, habrán hecho ustedes biodecodificación, les habrán dicho, ay, me cambió la vida. ¿Qué es lo que cambia en la vida? La visión que uno tiene de uno mismo, del sistema familiar, del lugar que ocupa. Entonces, ya el poder enterarme de todo eso y tomar conciencia es un montón, ¿sí? Porque uno piensa que las cosas pasan o porque tenemos mala suerte o porque no son para uno, ¿sí? Y en realidad todo eso que está pasando hay un correlato, ¿sí? Entonces la familia es fundamental dentro, ¿sí? De lo que poder, bueno, justamente investigar de qué clan uno viene y todas estas cuestiones, ¿sí? Porque como les digo, todo eso se refleja en la vida, ¿no? Desde cómo salimos al mundo y con qué traje, como digo yo, a nivel anecdótico, empiezan a pasar un montón de cosas que están relacionados con eso, ¿sí? Em, y bueno, esto me parece como importante, ¿no? Y también quiero que para los que son papás, para los que son mamás, qué importante, ¿no? Lo que uno le dice a un niño, ¿no? Cuando algo no le sale, cuando no, esta cuestión de tomar como noción, ¿no? Porque eso queda grabado. O sea, Lipton dice, lo primero que escuchamos en la primera infancia es, después queda como más grabado, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que yo hacía las cosas mal, que no era capaz, que era poco inteligente, que mi hermano era más inteligente que yo, seguramente después voy a ocupar ese lugar también de adulto en la sociedad, ¿no? De creerme no capaz, no inteligente, que no puedo lograr las cosas, ¿sí? Entonces es muy importante también esto, porque los conflictos de desvalorización, como les digo,
hay un correlato que uno puede ver a lo largo de justamente eh, a lo largo de la vida, pero sobre todo tenemos que ir a la primera infancia, ¿sí? Sí o sí tenemos que ir a la primera infancia, porque como les dije, toda enfermedad autoinmune está relacionada con los lazos de sangre, principalmente las familias, ¿sí? Los vínculos primarios, mamá y papá, son muy importantes, ¿sí? Entonces, acá Luz dice, síntomas que dijo, resequedad en boca, ojos, piel y articulaciones. Bueno, sí, tómalo como un conflicto de desvalorización, ¿sí? Las articulaciones tienen que ver con el movimiento, ¿sí? Los ojos con justamente ver y piel la separación. Entonces, bueno, yo ahí si es todo eso junto, porque a veces se da y a veces no, em, no sé si lo padecés vos, Luz, porque tampoco te quiero hacer hablar con por ahí, o conoces a alguien, pero yo lo primero que busco es, bueno, qué movimiento, ¿no? ¿Qué acciones, qué decisiones llevaron por ahí una separación? A veces uno se deja de hablar con ciertas personas por decisiones de vida, ¿sí o no? ¿Sí? Con la familia o por tomar un camino diferente, buscaría por ese lado. El tema del camino diferente, ¿sí? Y estar como separada de lo que mi familia va por un lado y yo por el otro. Obviamente que cuenten que todo esto es como muy abstracto, porque en realidad en una sesión de biodecodificación yo analizo todo lo que le pasó en su vida a la persona, su infancia, proyecto sentido. No sería serio que yo les diga ya qué es con un chat de 3 renglones, ¿sí? Pero les cuento más o menos porque nosotros hacemos un trabajo muy exhaustivo, ¿sí? Desde el sistema familiar, desde analizar todo, como para poder decirle a la persona, esto es lo que te enfermó, esta situación, ¿sí? Este fue el conflicto, ¿sí? No es tan que, obviamente tenemos, ya sabemos que, bueno, si padece una enfermedad autoinmune, va a tener que ver con la familia, con una, digamos, bueno, con lo que tiene que ver con un conflicto de desvalorización, pero específicamente para decir esto es lo que te enfermó, hay que hacer una entrevista con varias, ¿sí? Con un montón de preguntas y repreguntas que yo voy haciendo para ver a ver qué le estuvo pasando en su vida, cómo está parada en su sistema familiar, ¿sí? Le revisar las 4 generaciones, ¿sí? Entonces por eso les cuento, ¿sí? Porque si no, no sería serio que le conteste así, yo saco un diagnóstico sin conocer absolutamente nada, ¿sí? Bueno, no sé si quieren preguntarme algo. Em, Les cuento, ¿sí? Este sábado, porque algunos de los que están acá, veo, estoy ahí pasando las pantallas, que bueno, que estaban interesados en en la formación, como les puse ahí, ahí les puse mi teléfono, ¿sí? Que está que termina en 1978, para mandarles info, ¿sí? De la formación que empieza el sábado. Y bueno, la formación es de 10 módulos, ¿sí? Por supuesto que los temas los vamos a ver con mayor profundidad. Acá tenemos algunas alumnas, está Samantha, que está cursando, Fernanda ya terminó, bueno, Celeste está cursando, ¿sí? Por supuesto que lo que es una charla abierta no estamos pudiendo por ahí entrar en ciertos temas que requieren más explicación, ¿sí? No puedo entrar en las leyes de Hammer, que por ejemplo tuvo una clase, ¿sí? De muchas horas. Entonces, para lo que sepan que lo vamos a ver con más profundidad y sistema por sistema, o sea, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema tegumentario de piel, ¿sí? Y además, bueno, como les dije, el módulo de flores de Bush, y también trabajamos con ejercicios de PNL, ¿sí? Pero la PNL lo usamos como desprogramación, ¿sí? Así que bueno, ahí está. Sí, si no pongan sus teléfonos y yo me comunico. Está arriba en el chat, que ahí me están preguntando dónde. Lo puse primero. Si suben el chat arriba, ahí está. Si no, ahora lo vuelvo a copiar y lo vuelvo a enviar. Ahí está. Ahí lo estoy copiando. Bueno. Y bueno, también si quieren de la formación de psicología holística, por supuesto, también nos mandan info, nos mandan, perdón, en su teléfono y les pasamos info, ¿sí? Que también empieza, ahí está, el próximo sábado, ¿sí? Y bueno, la idea de la formación es que salgan biodecodificadores, porque algunos me preguntan, ¿es vivencial? Sí, por supuesto que una enfermedad, una persona que tiene una enfermedad y quiere hacer la formación es bienvenida, pero vamos a ver bastante material, ¿se entiende a lo que voy? Si por ahí no quería leer tanto sobre todo y por ahí estaba más interesado o interesada en saber, bueno, con qué está relacionado su enfermedad, por ahí se va a aburrir en el sentido de que está
digamos, pensada para que, bueno, para que sean biodecodificadores, ¿sí? Así que bueno, desde este lugar, no sé si alguien me quería preguntar algo, porque... Ah, no, yo. eh, ¿y cómo andás, Roxy? ¿Todo bien? Bien. Yo me anoté para psicología holística. ¿Vos también das algunas clases? Sí, yo doy la de psicogenealogía, Ah, uno de los módulos, creo que es el módulo 5 o 6. Este año ah, no, todavía no vi el calendario, ¿sí? Que vos lo bien. tuviste en vivo, así que Sí, después nos escribís porque ese módulo no lo tendrías que abonar, ¿sí? bueno. Porque ya lo viste Y en ahora vivo. se anotó, en vivo se anotó Cristina, que la veo que está conectada, y me dijo, gracias a vos que me convenciste, me anoté para hacer bio. Cristina Villalba. Buenísimo. Ay, sí, 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 la ubico perfecto con el nombre, Cristina Villalba. Sí, la estaba buscando a ver si estaba con la cámara, porque con muchos de ustedes hablé, pero bueno, no los conozco todavía, ¿sí? Así que bueno, bienvenida Pero Cristina, bueno, bienvenida. Bueno, me pone así muy que bueno, contenta como... Ay, ahí está saludando, ahí te vi que Cristina, bienvenida. Bueno, así no sé si es, me quieren buenísimo. consultar algo. Sí, Está decime. atendido, atendí dos personas, así que estoy feliz. Bien, gracias. Sí. Bueno, gracias por recomendarme. Buenísimo que estás atendiendo a las personas. Bueno, vamos a poner una clase de consulta, ¿sí? Seguramente, Ah, bueno, yo les cuento que, para que sepan, yo no soy, a ver, una profesora que va a estar con el reloj. Eso les digo para que no se me enojen los que se me vayan a anotar. Ahí Fernanda pone caras. No me pongas caras, Fernanda. ¿Qué significa esto? Que las clases están estipuladas hasta las 3 de la tarde, pero yo me quedo contestando preguntas y vamos hablando de temas. Y esto tiene que ver con que, bueno, no todos tienen el mismo nivel, ¿sí? Nosotros dentro de las formaciones a veces hay médicos, hay psicólogos, hay personas que es su primer acercamiento a estudiar algo. Entonces la idea es que todos partamos desde el mismo lugar y que si hay alguien que haya algún tema que reforzar, ¿sí? Y lo tengamos que reforzar, yo siempre me quedo, ¿sí? Pero además de eso pongo clases que son de dudas solas, además que por supuesto no son obligatorias, como la que voy a poner este mes, así que Roxy después te lo voy a pasar porque bueno, algunos alumnos ya terminaron su formación, están trabajando y tienen algunas dudas por ahí con respecto a sacar el DHS, vieron lo que vimos hoy, alguna enfermedad que no hayamos visto y quieren hacer alguna pregunta, para ir acompañándolos, sobre todo en el primer año de trabajo, que es tan importante, ¿no? Que es el primer año el que a uno le puede llegar a dar inseguridades, ya después uno se larga ahí. Los alumnos que se han recibido hace tiempo ya no me escriben más, ¿sí? Pero bueno, los que recién terminan, empieza como esta cuestión de, uy, esto no, porque hay una cuestión ahí de lo estaré haciendo bien, después agarran confianza y ya no me necesitan más, y se olvidan de mí, por decir de alguna manera. Sí, Roxy, sí. ¿me querías decir algo? No, eso que es verdad. No, yo lo consultaba con Flavia, ¿viste? Ella me consultó a mí, yo a ella, nos sacamos dudas entre compañeras que ya teníamos, para no molestarte tanto. Está bien, está bien. Igual no hay problema, no hay problema, yo siempre estoy ahí activa en los chats contestando dudas y preguntas, ¿sí? Así que bueno, acuérdense de esto, ¿no? De la familia, lo que habíamos hablado. No sé si quieren consultar algo más. Bueno, ahí les volví a pasar el teléfono y cualquier cosa pongan sus teléfonos si quieren aquí también. Y bueno, como les decía, bueno, ahí veo que Nati puso el teléfono. Son 10 módulos y 2 módulos por mes. Las clases quedan grabadas, que algunos me consultaron. No exigimos presencialidad, ¿sí? Porque tenemos varias personas también de otros, digamos, lugares, o sea, los horarios que ponemos, por ejemplo, la clase de los miércoles para Argentina, por ejemplo, el que pusimos hoy son las 19 horas, pero imagínense que si una persona está en España, hay que sumarle en algunos lugares 4 o 5 horas más, entonces ya no lo pueden ver a esa hora y lo miran grabado. Con eso nosotros no tenemos problemas, ¿sí? Y después las clases no es que uno está, por ejemplo, en el segundo mes y si no vio la del primer mes, que es el primer módulo, se saca. O sea, uno puede estar en el módulo 9 y volver a ver la del módulo 1, ¿sí? Así que eso tampoco hay problema, ¿sí? Em, bueno, muchas gracias por lo que están poniendo. Sí, para los que ya se anotaron y se inscribieron, nos vemos el sábado. Y después, si quieren, esta charla quedó grabada, denme un poquito, tengan un poquito de paciencia que la editamos, ¿sí? La subimos a YouTube y después, si ustedes quieren, me envían un mensajito y yo se las mando grabadas, ¿sí? No hay problema. Los que están en los grupos de estudio los mandamos a los grupos, ¿sí? Pero el resto que no están, porque no están por ahí
estudiando en el centro de formación, nos mandan un mensajito y se las compartimos, ¿sí? No hay problema. Así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, si no hay más dudas, las voy a dejar ir. Muchas gracias por todo lo que ponen en el chat. Gracias, Bueno, gracias a gracias vos. por todo. Hasta el sábado. Bueno. Ay, ahí los conozco, que están juntos. Bueno, ellos se anotaron juntos. ¿Cómo andan? Hola, ¿Todo bien? ¿qué Muy tal? Ya nos feliz. Bien, vemos bien acá. mucho Sí. gusto, Ah, Carolina. ¿Qué tanto tal? hablar Sí, por teléfono, al fin nos sí, conocemos. sí, 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 sí. gracias. Sí, por Bueno, Gaby Esmaltino, que ya claro, por Gaby hizo con vos, Maltino. sí, ya terminó, sí, sí, está contenta. Ya terminó. Así que bueno, Bueno, y también la sí, conocemos a Fer, a Fer la claro, porque conocemos. viven casi al lado, ¿no? Hola Al Claro, lado Carlos, sí, sí. hola Hola, Carlos, hola Fer, ¿qué tal, Soraya. Fer? Pues sí. Les va Un a beso. encantar la formación. Carlos es hace medicina china y demás, es un capo, un genio. Mirá, ¿Y o Así sea que que ella la les va a Flores? tiene, encantar esta formación. y ella ¿Ella Flores, Flores de mirá, ¿Eh? Banco? mirá. Buenísimo, bueno, Bueno, Y algunas ella, cosas Flores te de van Bar, a claro. resultar Las muy de Bush te similares, van a ¿sí, partir la Carlos? cabeza. Ah, mira vos. bueno, Las de bueno. Bush te van a encantar. Bueno, Sí. sí, sí, me Muy imagino. hermosas, Ay, qué lindo. Bueno, qué lindo Bueno, que muy estén, que hermosas. empiecen a el Bueno, estudiar sábado. biodescodificación. Acá ya pregunta, los que queremos comenzar, y ya dejanos tu teléfono y yo me comunico y te mando info, ¿sí? También en el centro de formación, si ustedes entran a biodecodificación, está la planilla de inscripción, que se pueden inscribir, ¿sí? Con sus datos y después nosotros nos comunicamos. Pero si querés directamente que te enviemos info, si querés pasarnos tu teléfono por el chat y te mandamos info, ¿sí? Perfecto, ahí lo está poniendo, ¿sí? Queda tranquilo que todo esto nos queda grabado, después nos comunicamos, ¿sí? Así que de esas dos maneras, o nos escriben o llenan la planilla de inscripción y nosotros nos comunicamos. Hay tiempo todavía, la formación empieza este sábado, ¿sí? Bueno, Así que bueno, gracias a todos. muchas Bueno, gracias. gracias por Gracias, todos los Caro. comentarios. Les mando bueno, besos. Ok, chao, chao. Que tengan un hermoso muchísimas feriado gracias. para los que están en la Argentina mañana. Igualmente, Gracias. Pero igualmente para todos. chau, Chau, chau. chau. Gracias, chao, 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 chao. gracias. Por todo.